En algún momento, todo a su tiempo llegará. Eso nunca ha sido ningún misterio. Como dos amantes, solo viven para encontrarse. Con la puerta abierta si quieres ver que quiera marcharte, pero soy consciente. La vida no tiene sentido, muere poquito a poco, pero quiera frente. Ahora estoy aprendiendo a bailar contigo. Imposible, dueña de mi último suspiro, juguetona inquieta, sale por ahí todos los días de fiesta. No sabe cuándo, sabe cuándo, sabe cuándo tú llévame sin meterte. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahora un poquito mejor, es que te escuchaba mal. Se acoplaba un poquito. Vale, Mejor ahora. un segundito. ¿Me escuchas bien a mí? Sí, perfecto. Voy a ir bajando ya la música. Bueno, no sé si alguien de los que estáis conectados pueden decir si se escucha, si no, es mi primer directo, así que soy novatilla en esto. No sé si se escucha bien, si alguien puede escribir, por favor. Bueno. ¿Tú me escuchas bien, verdad, Andrés? Sí, yo perfectamente. Mira, gracias, Lucía, bienvenida. Vale, se escucha muy bien. Mira, se asoma mi padre, que me he tenido que venir a casa de mis padres porque no tengo conexión, cobertura en mi casa, y se asoma mi padre y me dice, sí, se escucha bien. Gracias, papá. Bueno, pues nada, como la puntualidad es oro para todos, así que comenzamos ya. Bienvenidos a este primer directo de la comunidad de transformadores de vida. Y digo transformadores de vida porque la vida es lo más valioso que tenemos, y cuando tenemos un duelo, a nadie deja indemne. Experimentamos una transformación interna por completo. Para las nuevas incorporaciones, porque los que me conocen ya saben el motivo de todo, pero para los nuevos, lo primero, daros la bienvenida, agradeceros la presencia en la comunidad y bueno, deciros que nada, simplemente pues me llamo Raquel Aguirre, que podría decir que soy maestra de educación infantil, que por los avatares de mi vida soy escritora sobre duelo, que me he formado como acompañante de duelo, pero al final, si vamos a lo genuino, ¿no? A lo verdadero, al ser, a lo importante, que para eso es para lo que estamos aquí, yo creo que soy una persona exactamente igual que tú, Andrés, que los que están en diferido viéndolo. Soy una persona totalmente normal. Yo digo que somos todos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y eso es lo que vamos a compartir hoy en este directo, una experiencia humana. Puedo decir que desde el mayor de mis desgarros, como fue perder a quien fue el amor de mi vida durante 4 años por suicidio, surgió todo. Todo como es el libro, el acompañar a procesos de duelo y el estar hoy aquí en este directo, hablando sobre la vida, la muerte y el más allá. A veces la vida nos presenta regalos envueltos de negro, ¿no? Que hay gente que no sale de ahí, y es lícito, cada uno en su proceso,
pero podemos transformarnos. De ahí que me gusta que mi comunidad sea, ¿no? Esos transformadores de vida, podemos transformarnos y todo ese dolor llegar a poder convertirlo en amor. Al menos sería lo maravilloso. Hay una escritora española, no sé si la conoces, Andrés, que es Rosa Montero, a mí me gusta mucho, que dice que en esta vida vinimos a perder, porque en la pérdida está el aprendizaje. Y es algo que yo comparto mucho, porque de la pérdida más grande es esta nueva versión de mí. Y de Andrés, porque Andrés perdió lo más valioso, perdió su vida. Andrés estuvo clínicamente muerto, estuvo 3 días en coma. Y esa pérdida tan grande que tuvo es lo que le ha hecho dar sentido a su vida y hacer lo que está haciendo ahora, que más adelante nos va a compartir toda su experiencia. Así que, bueno, pues lo primero, Andrés, darte las gracias por estar hoy aquí, por tu amabilidad, tu disposición, por querer compartir algo tan íntimo, tan personal, que cualquiera diría, madre mía, estos son los tumbados de la vida. Pues allá cada uno con sus creencias. Los que hemos experimentado el otro plano, sabemos que hay algo más allá de la vida. Que la muerte no, perdón, hay algo más al final de la muerte, que la muerte no es el final. Andrés tuvo una ECM, una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué es eso? Si me equivoco, luego lo corriges tú. Yo creo que es estar clínicamente muerto, tras un episodio de una crisis, estar clínicamente muerto o que te den por muerto y que después, digamos, vuelvas otra vez a la vida, vuelvas a este plano. Entonces, Andrés es una de entre miles o millones de personas que han tenido esta fortuna, porque creo que es una fortuna, si lo sabemos ver así, el poder vivir esa experiencia. Yo no he tenido una ECM, pero sí he tenido experiencias del otro plano, por eso creo que es de valientes compartirlo con otras personas. Entonces, decir que la experiencia de Andrés, al igual que la que he podido tener yo u otras muchas personas, no es demostrable científicamente o en términos científicos, pero que todas las personas que han vivido estas experiencias compartimos muchas similitudes o muchas semejanzas. Lo que para mí era una creencia que yo siempre, Andrés, decía, yo creo que después de la muerte algo hay. No sé el qué, pero algo hay. Eso es una creencia que muchas personas tenemos, pero es una creencia. Para Andrés, o para mí, pero ahora voy a hablar de Andrés, no es una creencia, es su verdad. No lo puede demostrar científicamente, pero es lo que él ha experimentado y lo que ha vivido. Y ahora quiero preguntarte a ti, a vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, ¿alguna vez habéis sentido una presencia cuando ha fallecido un ser querido? ¿Creéis que hay algo después de la muerte? Me gustaría, yo creo que a los dos nos gustaría que la gente también comentara, que pusiera sus experiencias para luego leeros, porque bueno, son preguntas profundas e importantes. Pero no solo Andrés, otras personas, o yo hemos tenido ciertas experiencias con el otro plano, o la frase que la muerte no es el final. Esto ya lo acuñaba Elizabeth Kubler-Ross, la gran psiquiatra que fue la pionera, ¿verdad?, de los estudios de trabajar de la vida después de la muerte. También están los estudios y los libros de Raymond Moody, que comparte, de Iben Alexander con La prueba del cielo, de Miguel Gaona, el doctor Miguel Gaona al otro lado del túnel, o incluso el ahora más actual, más conocido, el doctor Sanz Segarra, médico y especialista en neurociencia, que nos habla de la supraconciencia, de que hay algo más después de la muerte. Incluso si nos vamos al cine, películas como la del Medium, las experiencias del medio Chico Javier, que están recogidas en la película de Nuestro Hogar, un peliculón que os recomendamos ver, la película de Ghost, tantas películas que hablan sobre esto, pero bueno, dejemos las teorías, dejemos la ciencia, vayamos al ser, al sentir, a una experiencia real de una persona de carne y hueso, de una persona normal, como cada uno de nosotros. Bienvenido, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir este espacio. El micro y todo es tuyo. Gracias. Pues lo primero, gracias a ti por invitarme. Estoy muy ilusionado porque es tu primer directo, así que estamos los dos igual de nerviosos. Pues bueno, decirte que no perdí lo más importante en mi vida, yo creo que lo encontré. Más que, porque ahí es donde me di cuenta de la importancia de la vida, pero no de la vida como persona, sino de la vida en sí, de lo que significa estar vivo, estar encarnado, estar vivo, ser un ser eterno. Eso es lo que encontré, respuestas que llevaba tiempo buscando. Entonces, claro, según las has explicado, tanto a nivel científico como a nivel espiritual o personal,
tiene su lado bonito y su lado drástico, difícil, duro, ¿no? Porque el otro lado, las personas que están al otro lado, que te ven morir, que no saben qué va a ocurrir si despiertas o no despiertas, y no hay nadie que no hay una mente que crea 100% si no ha pasado por una experiencia como la pasé yo, que esto es real. Entonces, claro, es muy difícil estar al otro lado, como digo yo. Yo tenía una experiencia que lógicamente no creo, es real, para mí es evidente, pero mi mente científica, dentro también de mi trabajo, también me ha hecho tener que trabajar todo ese proceso, ¿no? Procesar toda esa información, porque yo fui el primero que pensaba que se me había ido la olla, que había sido un caso aislado, que eso que me había ocurrido a mí, yo no sabía lo que era una ECM ni que le había ocurrido a tanta gente y que había tanta información, además de doctores, de gente de ciencia, ¿no? Tantos libros que ya a día de hoy el que no quiera encontrar esa información es porque no quiere, porque está ahí, ¿no? Entonces, ahora el doctor Segarra, que yo no le conozco personalmente, pero me parece una eminencia, pues está potenciando todo esto, pero antes de él hay muchos otros médicos, psicólogos, gente de ciencia, ¿no?, que están trabajando con toda esa información. Entonces, bueno, mientras decías soy escritora, soy tal, yo antes cuando me presentaba decía soy Andrés, soy osteópata, y ahora digo me llamo Andrés porque es el nombre que me pusieron mis padres, me dedico a la osteopatía. Entonces me di cuenta que somos mucho más que profesión, exacto. Entonces al final somos un alma envuelto en una encarnación, ¿no? Envuelto en un regalo, porque es un regalo estar aquí, eso lo tuve que aprender también. Y yo entiendo que es muy duro, que hay gente que lo pasa muy mal, mucho sufrimiento, mucho dolor. Sigo escuchando a diario eso de, si Dios existiera, no existiría el hambre, las enfermedades, el dolor. Dios no es eso. Y quiero decir desde siempre, desde que empiezo las entrevistas, las charlas, los comentarios, que yo no intento convencer a nadie de nada, ni a nivel religioso, ni político, ni educativo. Yo cuento la experiencia que tuve, lo que he aprendido y lo que me mostró, y que cada uno a partir de ahí saque sus conclusiones, pero yo no quiero convencer a nadie de nada, ¿vale? Yo simplemente cuento lo que me ocurrió. Entonces, eso que quede claro. Y claro, no existe, para mí Dios existe, pero no como lo hemos estudiado en las creencias religiosas, como nos lo han vendido incluso. Y la humanidad es la humanidad, el humano se aprovecha del ser humano. Somos el único animal que mata por diversión. Entonces, bueno, pues al final tendríamos que hablar sobre muchos temas para todo eso. Entonces, bueno, entrando en materia, que yo creo que es lo importante, y para eso hemos concertado, ¿no?, esta cita, pues yo tuve lo que llamamos una ECM, que ahora sé lo que es. La película de Chico Javier, de hecho, yo la vi después, cuando desperté del coma, como bien has dicho, estuve 3 días, y cuando vi esa película dije, Dios mío, ¿quién ha hecho esto? Pero esta información está ahí y yo no la sabía y nadie la sabe. Entonces, es muy curioso cómo luego te va llegando toda la información cuando estás preparado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que yo estaba en el año 2017 cuando ocurrió todo esto, tenía 42 años. Los septenarios son muy importantes, cada 7 años ocurren cambios en nuestras vidas, esto haceroslo mirar si no lo sabíais, pero yo me morí a los 42. Eso es muy interesante. Yo no entiendo numerología ni astrología en estas cosas, pero creo que es muy interesante ese detalle, ¿vale? Igual que yo nací el 31 de mayo y morí el 13 de mayo, el espejo. Creo que también esa información, la gente que conoce estos temas me lo han dicho muchas veces, ¿no? Yo no tenía ni idea. El caso es que el 13 de mayo del 2017, curiosamente yo tenía que estar en Molina de Aragón dando una charla de cráneo sacral, que es la base de mi... Yo trabajo como osteópata en consulta, ¿no? Y la base de mi terapia es la terapia cráneo sacral. Y tenía que dar una charla, me habían invitado, una amiga, pero iba a pasar el fin de semana allí con mi mujer, y en el último momento me dijo que no, que fuese yo, diera la charla y volvía a Madrid, que era donde vivíamos, residíamos en ese momento, y así lo hice. Viernes 12 de mayo doy la charla, vuelvo a Madrid, y el sábado 13 de mayo, que es cuando ocurrió la ECM, ¿no?, el proceso, estábamos en casa y me dijo mi mujer, vamos a las clases de baile, vamos a la escuela, porque en ese momento íbamos a una escuela de unas amigas que hacíamos salsa y bachata, y íbamos los fines de semana, y ese sábado, como lo teníamos libre, me dijo, pues nos hemos apuntado a una rueda de salsa, creo que era. Ah, pues genial. Pues el sábado por la tarde a bailar con los amigos. Y eso ocurrió, pues a las 8 de la tarde estábamos en la escuela de baile, en una calle céntrica de Madrid,
Y bueno, pues llegamos a la escuela, empezamos el saludo como a la gente de allí, había gente que no conocíamos, gente que sí, y cuando empezamos a bailar, por lo visto, cuando llevamos, 5 minutos, pues yo dije, estábamos cambiando de pareja, en la rueda se cambia de pareja hasta que vuelves con la tuya, y en el momento que yo volví con mi mujer, por lo visto dije, me mareo, me caigo, y ella me sostuvo, me sujetó para no desplomarme de golpe, y ahí empezó toda la historia, ¿no? Tengo que decir, para llegar a este momento, en ese momento tenía 42 años, 2017 como digo, ahora tengo 50, casi 52 ya. Yo a los 13 años me descubrieron una lesión de corazón, una bradicardia. Lo que empezó como un soplo, terminó en una bradicardia, tenía muy lento el ritmo cardíaco, estamos hablando de 37, 35 pulsaciones, y me querían poner un marcapasos. Desde los 13 años, desde que me descubrieron la lesión, un tío mío médico me dijo que no, que me iba a cuidar, a hacer ejercicio y lo íbamos a evitar hasta la medida de lo posible. Ya con 42 años yo estaba 3 consultas, dando clases, formaciones por todas partes, estudiando, por supuesto, y estaba en un momento de mi vida de cambio personal y cambio profesional, de crecimiento, más de cambio. Yo buscaba información, porque siempre he tenido mis creencias, como decías antes, de que había algo más, seguramente esto no puede ser lo único, pero mi mente también, un poco científica, decía que es mi imaginación, esto no puede ser. Entonces yo estaba ya trabajando en camilla con una información que se me quedaba muy grande. Y como digo, soy tan bruto que me tuvo que morir para poder creérmelo, ¿no? Para poder verla, esa información y entenderla. Entonces, en ese momento, curiosamente, a mí no me habían llamado todavía, estábamos en mayo, pero en junio, julio yo ya tenía cita para implantarme el marcapasos, que a día de hoy lo llevo. Pero no me habían llamado todavía para decirme que me iban a operar. Entonces yo hacía mi vida normal, ¿vale? Hacía mi ejercicio, clases de baile, mi consulta, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando empezamos a bailar me desmayé. Me desmayé y lo primero que veo, que siento, que recuerdo es mi cuerpo tumbado en el suelo y todo el mundo llorando, gritando, corriendo. Y como has dicho antes, la película de Ghost, es que es así. O sea, cuando vemos esas series, películas, que el cuerpo sale, el alma sale del cuerpo y lo ves tumbado, es real, tal cual. Están inspiradas en hechos reales, en personas que han vivido eso. Claro, yo siempre digo que toda esta gente que escribe novelas, libros, películas, guiones, ¿no? ¿Realmente es verdad o recuerda la realidad? Entonces, o tienen información privilegiada, ¿no? Yo creo que es más ese tema que la propia imaginación en sí. Entonces, bueno, pues yo veo mi cuerpo tumbado en el suelo, veo una chica jovencita que me estaba haciendo RCP, me hacía la reanimación cardiopulmonar y me hacía el boca a boca. Y esto creo que es importante, yo a esa chica no la conocía de nada, éramos... ella iba también a la escuela de baile, pero íbamos distintos días, nunca habíamos coincidido. Y ella dice que es enfermera de profesión, dice que salía de guardia y que se iba a su casa. Y que cuando iba en el metro, dice Andrés, yo oí una voz al oído que me dijo, vete a bailar. Y cuando se estaba quitando el abrigo, yo estaba en el suelo. Es decir, me la pusieron ahí para mí, lo tengo claro. Y a día de hoy somos muy amigos, lógicamente, pero no la conocía de nada y yo, una vez que desperté del coma, describí cómo iba vestida, que me hacía el boca a boca. Mi mujer decía, no, el boca a boca te lo hacía otra persona, ella solo te hacía las compresiones, y no, ella me confirmó que también, o sea, yo comenté cosas que estaban ocurriendo en esa sala de baile que no podía ver porque mi cuerpo estaba muerto. Porque de hecho mi cuñado, que fue allí corriendo también a ver a mi mujer, me dijo, yo te he visto muerto, te he visto azul. O sea, él me dijo que me vio muerto. Entonces creo que todo este tema es interesante también de comentar, ¿no? Pues claro, yo veo mi cuerpo tumbado y lo primero que pienso es, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Y me intento meter dentro. Y me rebota. O sea, fue como intentar darte con una pared, reboté. Y ya la gente, claro, corriendo, llorando, llamaron a una ambulancia. Y cuando llegó la ambulancia me pusieron las palas, pero no se hacían conmigo. Mi mujer no, ni siquiera acertaba a decir que tenía una bradicardia, la preguntaban, decía que sí, que tenía un soplo, una lesión de corazón, que tenía el ritmo muy bajo, pero claro, ese momento de estrés, imagínate, yo estaba tumbado en el suelo azul, o sea, estaba sin oxígeno. Y tuvieron que llamar una segunda ambulancia, porque la primera no se hacía conmigo y llamaron a una unidad móvil, que curiosamente pasaba por allí, y bueno, acudió en 0, y ellos decidieron trasladarme porque no se hacían conmigo. La situación en esa escuela, en ese momento, la gente llorando, corriendo, una calle
pequeña de Madrid, cortada al tráfico. Bueno, pues se lió una de mucho cuidado. Y yo lo único que hacía era intentar entrar en mi cuerpo y mi cuerpo me escupía. Lo intenté como 3 veces. Y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces ahí me hice consciente de que a mi derecha, detrás de mí, había una luz, había una especie de pantalla de luz que yo intentaba darme la vuelta, girarme para verla y no me dejaba, porque se movía detrás de mí todo el rato. Claro, yo ahí no sabía qué estaba ocurriendo, solo me ocupaba o me preocupaba de que mi cuerpo estaba tumbado en el suelo y ni siquiera era consciente que yo estaba aquí arriba. O sea, era como, no entendía qué ocurría. Y por fin esa luz que tenía, esa presencia, me habló y me dijo que no me preocupase, que todo estaba bien. Y yo decía, ¿qué le hacen a mi cuerpo? ¿Qué está pasando? Intentaba entrar y nada, me escupía, ¿no? Entonces la segunda ambulancia ya decidieron trasladarme al hospital porque si no respondía me tenían que inducir al coma. Y después de haberme hecho la reanimación, bueno, solo recuerdo una vez como que entré en mi cuerpo y escuché por los oídos a la chiquita que me estaba haciendo, a Lourdes, que me hacía la reanimación, que dijo, tú no te me vas, cabrón, porque me volví a ir. O sea, fue como que me escapé de sus manos, pero solo la escuché, no llegué a verla. Y claro, yo solo la veía flotando desde el techo. Total, que cuando deciden sacarme a la calle para meterme en la ambulancia, yo estoy viendo cómo trasladan mi cuerpo. Y le meten en una ambulancia. Y estoy flotando al lado de una farola en un parque que hay allí enfrente de la escuela. Y esa voz me tranquilizaba, pero yo decía, que se llevan mi cuerpo. Entonces intenté entrar en la ambulancia, en mi cuerpo. Me acuerdo que me quité una vía, me revolví, ¿no? Tiré cosas, pero rápido, pum, volví a salir del cuerpo y ya esa voz me dijo, mira, tienes que venir conmigo, tu cuerpo va a estar aquí. Y de pronto, en 0, yo estaba en la habitación de un hospital viendo mi cuerpo intubado. O sea, mi cuerpo estaba debajo de mí en la ambulancia, no había llegado al hospital y yo ya lo estaba viendo. Era como ver el futuro, lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, para el alma el espacio y el tiempo no existe. Yo estaba viendo, estaba en 2 sitios a la vez. Entonces estaba viendo mi cuerpo intubado en un hospital de Madrid, y yo de pronto estoy otra vez ahí flotando y esa voz me dijo, tu cuerpo va a estar 3 días de la Tierra y tú tienes que venir conmigo. Va a estar 3 días de la Tierra en coma, en dormido, y tú tienes que venir conmigo. Entonces... Una pregunta que me surge. ¿Tú en ese momento qué emociones sientes? ¿Sientes miedo? ¿Solo desconcierto porque no sabes qué está pasando? ¿O sientes miedo en algún momento? No, miedo para nada. Lo único que no entiendo qué está pasando, pero ni Vale. siento miedo, ni siento alegría, ni tristeza. O sea, no es una... Estaba alucinando, estaba en un proceso de tranquilidad, pero diciendo, mi cuerpo está ahí. O sea, ni siquiera era consciente de mi cuerpo está ahí, yo estoy aquí. Era, ¿qué le hacen a mi cuerpo? Entonces era una sensación de... No era consciente de que estaba separado de mi cuerpo, de que podía haberme muerto. No era realmente consciente de lo que estaba ocurriendo. Y para nada sentía miedo ni... Estaba tranquilo. Es cierto que esa voz era como una protectora, me protegía y me tranquilizaba, aunque no sabía todavía quién era, ¿vale? Y me dijo, tu cuerpo va a estar 3 días de la Tierra aquí. Y me enseñó el hospital, de donde la cama donde iba a estar, y me dijo, tú tienes que venir conmigo. Entonces yo ya ahí fue como, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, suelta y confía. Y esas fueron las palabras que digo que más me han ayudado en mi vida. Te lo estoy contando y me estoy emocionando. Todavía, hace poco unos amigos, comiendo con ellos, me dijeron, joy, ¿no te cansas de contar la historia siempre y tal? Y digo, es que cada vez que la cuento me emociono más. Cada vez es como la percibo más, la siento más. Es cierto que he tenido mucho tiempo, épocas, que no quería ni hablar de ello, ¿eh? Va por... Tú que trabajas el duelo, esto va por procesos, ¿no? Todo es respetable. Y todo está bien. Pues en ese momento me dijo esta voz, suelta y confía, y lo que empecé a sentir es que tiraban de mí hacia atrás, era como que me absorbían. Y lo que digo, era como un astronauta en el espacio sin traje. O sea, simplemente estaba flotando en el espacio, esa voz iba detrás de mí todo el rato y me iba hablando. Me iba tranquilizando, me iba explicando cosas que ni siquiera puedo recordar todo. Yo sé que me tranquilizaba, me explicaba cosas de todo está bien, vienes conmigo, tu cuerpo... O sea, no pasa nada. Y yo en ese momento, que me lo han preguntado más veces, ni me preocupaba de mi mujer, ni de mis padres, ni de mis hijos. O sea, era como, pues ya está, suelta y confía, aquí estoy. No sé Aquí qué va a pasar. Laura.
Exacto. Entonces, no me preocupaba de nada, realmente, porque tampoco era consciente de lo que estaba ocurriendo. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo pudo pasar en esa secuencia desde que salgo de esa farola que estaba ahí flotando hasta que, después de estar absorbiéndome durante un tiempo, que no sé si fueron minutos, horas, no lo sé, de pronto esa sensación de que me absorbían fue como me empiezan a empujar y salto un escaloncito, fue como bajar un escalón y empezar a caminar por un parque. Por un parque, o sea, un camino de tierra con césped a los lados, árboles, un jardín. Ujú. Y, y claro, en ese momento yo me hago consciente de que estoy paseando por un lugar, un jardín, un parque, y esa voz que está a mi derecha se presenta delante de mí y era mi abuela. Mi abuela que había fallecido hace muchos años. Y cuando hablo de mi abuela era mi abuela física, o sea, me dio un abrazo, me dio un beso, me dijo, ay mi niño, qué ganas tenía de verte. Y bueno, yo en ese momento no sabía ni, dije, pero ¿qué está pasando? Me he muerto. Lo primero que pregunté es, me he muerto. Y se echó a reír. Me dijo, no, no estás muerto, no te preocupes. Y empezó a venir más gente. Y cuando hablo de más gente, hablo de gente física. Porque esto me lo preguntan. Pero tenían cuerpo, claro. Somos cuerpo. Seremos energético, pero somos cuerpo energético y tenemos forma física y... ¿Y tu abuela, por ejemplo, estaba tal cual tú la recordabas? sí, ¿Había pasado el tiempo? Sí. sí, pero ¿sabes qué ocurre? Es que la mente le cuesta mucho procesar toda esta información. Porque mi abuelo, que vino a verme también, le vi de joven, pero yo a mi abuelo no le conocí de joven. Pero le veía como le había visto incluso en alguna foto, o yo le podía imaginar que fuese de joven. Pero que ya mi abuelo lo conocí ya de mayor, él era mi abuelastro, de hecho, el abuelo que me crió. Y claro, yo cuando le vi a mi abuelo era como si él tuviera 30 años y mi abuela tuviera 50, 60, pero estaban bien y perfectos. Y es una sensación de conocerlos, no de que ves... No, ¿sabes esa sensación de estar por la calle y decir, uy, me parece que aquella persona es, y reconoces a alguien a lo lejos, como que la presientes, Sí. ¿no? Pues es más una sensación de sentir que de conocer. Es muy curioso. Por eso digo que yo, me vais a disculpar, pero sigo sin poder poner palabras a muchas sensaciones que tuve y que tengo. O sea, sigo sin poder expresar muchas de las sensaciones que viví en esa experiencia y después. Entonces, claro, mi abuelo vino también y mi sorpresa fue que estaban juntos, porque ellos se separaron aquí en vida, se llevaban fatal, fue un tema bastante dramático en la familia y mi abuela, y dije, pero ¿qué hacéis aquí juntos? Y me dijeron, somos pareja álmica, nosotros decidimos vivir aquella experiencia y se dieron un beso delante de mí, un beso en la boca y se cogieron la mano y yo decía, no me lo puedo creer, me he muerto y me he vuelto loco. O sea, era como una sensación de ¿qué me está pasando aquí? Claro, ellos se reían. Y venían gente a saludarme, había algún tío que también había fallecido, gente que no conocía, y me daban la mano, estaban como por allí diciendo, ha venido el nieto de María. O sea, era un poco una sensación así de, está de visita este chico aquí, ¿no? Y bueno, íbamos caminando tranquilamente y vino un amigo mío, un amigo de mi mujer que falleció con 40 años, muy joven también, 41 yo creo, y era un tío enorme, es un tío enorme, 160 kilos por lo menos, y todo lo grande que era, pues allí también me dio un abrazo, me abarcó y dije, niño, que me he enterado que has venido, qué ganas de verte, y me dio un abrazo y digo, ¿tú qué haces aquí? Dice, ¿qué haces tú? Pues ahí dije, joder, pues me he muerto, es que no sé qué está pasando. O sea, yo estaba como descolocado, ¿no? Y dije, ¿pero estoy muerto o esto es de verdad? Y me pellizco y dije, coño, que me has hecho daño, cabrón. Y dije, uy, perdón, que aquí no se pueden decir palabrotas. Y se echó a reír, se echaron todos a reír. ¿Y por qué no podemos decir palabrotas? Y yo, pues ¿estoy en el cielo o qué está pasando? O sea, me estaba volviendo loco y a la vez era algo gracioso, divertido. Pues en ningún momento sentí miedo ni malestar. Era una sensación de alegría y a la vez... ¿qué está pasando? Desconcierto. Desconcierto, exacto, esa es la palabra. Pero claro, el ver a mi amigo, el ver a mi familia y decir, bueno, yo realmente en ese momento no era consciente de mi cuerpo está en coma, mi mujer está llorando, mi familia está pasando lo fatal y yo estoy aquí con los muertos. O sea, era una sensación, ni siquiera pensaba eso, ¿no? Eso lo pienso ahora. Entonces, íbamos caminando, recuerdo que fui a coger una hoja, arrancar una hoja y me dijeron, no arranques nada, todo está vivo, todo está conectado.
Y dije, no, si no la iba a arrancar, y se rieron, claro. Dije, bueno, las mentiras también están prohibidas, ¿no? Algo así, hice un comentario. Entonces, claro, ya era un poco, tenía que hacerlo lo más gracioso posible porque estaba alucinando, era mi sensación de alucinar. Y me dijeron que aquí viene un poco el tema de la peli de Avatar, ¿no? Que supongo que la conoces, Sí. que al final todo está conectado, la naturaleza, los seres vivos, pues somos así realmente. Entonces, toda esa conexión que hay entre los seres vivos, yo no mato, mi mujer lo lleva fatal, yo no mato ni una mosca, ni una avispa, ni el otro día se me metió una avispa en el coche y paré y la saqué amablemente, pero no la maté ni Confieso que yo o sea, los mosquitos sí, es que si no me acribillan. hombre, yo es lo que digo, es como todo, vivimos en un plano de supervivencia. Si te va a atacar un animal y te vas a ver en peligro, lógicamente te defiendes, ¿no? Sí. Pero vamos, yo soy de los que respeto la vida todo lo que puedo. Hasta que, claro, lógicamente, si es tu vida o mi vida, pues me toca defender, ¿no? Pero vamos, lo que tengo claro es que hay que tener respeto por la naturaleza, por todos los seres vivos, plantas, animales, personas, por supuesto, hay que tener mucho respeto. Y claro, me decían que todo estaba conectado con el todo. Incluso se habla de almas, de animales que tienen alma, otros no. Incluso los animales que se supone no tienen alma, como pues una mosca, están conectados con la vida. Con todo, todos somos alma, todos estamos conectados. Es como el río cuando llega al océano, forma parte del océano. Es como deja de ser río para formar parte del océano. Pues todos formamos parte. Para mí eso sería una manera de describir a Dios, ¿no? Todos somos un río y cuando llegamos al océano formamos parte de lo mismo. Pues eso sería una manera de describir realmente la fuente, la energía, Dios, llámalo como quieras, el universo. Entonces, claro, yo en ese momento decía, bueno, pero si no estoy muerto y estoy aquí, ¿qué está ocurriendo? Entonces me explicaron que llevaba tiempo buscando respuestas y que me las iban a responder, me iban a la información que llevaba tiempo buscando para poder estar aquí mejor, bien y poder hacer lo que tengo que hacer, pues había conseguido de esa manera acceder a esa información. Entonces lo que digo, soy tan bruto que me tuve que morir, ¿no? Entonces, como yo estaba en un momento, en un proceso personal y profesional de querer saber más, que necesito, sé que hay algo, pero no llego a esa información, pues ahí es donde, por ejemplo, me explicaron que mi lesión de corazón nace, viene, se produce cuando yo tengo que encarnar, porque yo no quería estar aquí, no quería encarnar. Yo oigo en mi consulta cada día gente que me dice que no quieren estar aquí, que se han equivocado, que si ellos han decidido encarnar es mentira, les han obligado, y digo, no, eso me lo dice tu mente, tu alma en el fondo decide venir y... Decidimos, aunque no nos Exacto. acordamos, ¿eh? Eso es. Y aunque nos duele y nos pese, yo no puedo haber elegido a mi papá que me ha maltratado, a mi mamá, o no puedo haber elegido pasar por esto, hasta cierto punto lo elegimos, hasta cierto punto. Luego está el libre albedrío, ¿vale? Claro, por eso Que siempre digo que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Para qué? Para la evolución del alma. Yo eso también muchas es. veces digo, yo no he querido vivir un suicidio. O sea, yo no he querido vivir esto conscientemente y del plano terrenal. En el Claro, espiritual sí están los pactos de almas y hasta un punto, ¿no? eso es. Como dices, tenemos libre albedrío. Sí, sí, perdón. Exacto. Sí, lo que pasa que, claro, para llegar a encontrar esa información que buscamos, podemos tener varios caminos y ahí está el libre albedrío. Una puede ser duro, otro puede ser más blando, otro puede ser más... Pero bueno, depende también de nuestras decisiones. Yo siempre digo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tomamos decisiones. Unas son muy importantes y otras son banales, pero hay que tomarlas. Si no te decidimos por nosotros, si dejamos que decidan los demás, pues ahí es donde el camino se puede torcer. Lo comparto Pero totalmente, porque no somos fruto de nuestras circunstancias, sino de las decisiones. eso es. Yo siempre, vamos, es algo que he aprendido con el tiempo, ¿no? Que tenemos que decidir y si nos equivocamos no pasa nada, si las tomamos desde el corazón. Si las tomamos desde aquí, desde el control, perfeccionismo, etcétera, y nos equivocamos, ahí es donde podemos frustrarnos y enfadarnos y bueno, pues ya sabes cómo funciona, ¿no? Entonces, la idea es aprender a vivir más desde el corazón y menos desde la mente. Tiene que haber una coherencia, lógicamente. Pero bueno, yo en ese momento estaba en ese proceso de aprendizaje y fue la manera de llegar a él, ¿no? Entonces me dijeron que mi corazón nací con una lesión porque yo no quería encarnar, no quería venir aquí. Y claro, me llevaron a una especie de piedra, de roca. Hablabas antes de Nuestro Hogar, recomiendo la segunda parte, que no está traducida, pero la tenéis subtitulada,
porque ahí salen los jardines y salen la roca esa donde yo estuve sentado. Vamos, salen unas escenas que yo cuando he visto esa segunda parte he dicho, madre mía, es que es tal cual, yo he estado ahí, ¿no? Entonces me senté en una especie de piedra que decía, pues ahí no voy a estar cómodo. Pues no, era como una especie de sillón muy cómodo, muy tranquilo, yo estaba ahí sentado. Cuando veáis nuestro hogar 2, en cuanto veáis esta imagen la vais a reconocer. Y me dijeron, lo único que tienes que hacer es meditar, sentir, pregunta lo que quieras y se te responderá en la medida de lo posible, ¿no? Hasta donde tú puedas entender. Porque me dijeron que, claro, yo decía si era importante lo que yo hacía, si, porque yo estaba también muy peleado con mi profesión, había veces que la quería dejar, porque sentía que había más información y no llegaba, entonces muchas veces era como, yo no me quiero dedicar a esto, o no puedo, no llego. Entonces me dijeron, tu alma es sanadora, y aunque hubiera sido taxista o hubiera sido fontanero, podías haber llevado una vida plena. Pero si no te dedicas a lo que tu alma es cuando te frustras y es cuando realmente puedes enfermar. Por eso hay muchas personas que están frustradas, enfermas y se quieren incluso quitar la vida, ¿no? Porque es como que no se encuentran. No se encuentran. No hace falta morir para eso, ¿eh? Ya lo digo, no hace falta. Para eso están también pues los guías, los terapeutas, los amigos, la familia, ¿vale? Las parejas. Entonces, a mí lo que me dijeron era que como necesitaba encontrar información iba a estar allí para eso. Y los 3 días que iba a estar mi cuerpo en la tierra en coma, después yo tendría que tomar una decisión importante, ¿vale? Entonces me dieron una especie como de mando a distancia, que lo puse aquí en la roca, y dije, ¿esto qué es? Era como el mando de una tele. Me dijeron, mira, tú simplemente mira al infinito, mira al universo. ¿Que quieres ver pajaritos cantando? Pues ni siquiera tienes que tocar el botón. O sea, tú piensa en ello y delante de ti aparecerá el mar, pajaritos, el universo, o sea, lo que tú quieras. Y es verdad, porque era como, necesito delante de mí, pues agua corriendo y pum, era como una pantalla de plasma gigante. Y ni siquiera tocaba el mando. Y yo decía, esta tecnología, no sé de dónde habrá Telepatía. salido, pero exacto. Total, que me dejaron allí y me dijeron, nosotros nos vamos porque tenemos que alimentarnos, descansar, y al fondo vi una muralla, una ciudad, que cuando vi la película en nuestro hogar dije, es que es así, porque yo no había visto la peli todavía. Cuando tuve esta Claro, experiencia, hay que dejar claro que la viste después. después, bastante, bueno, fue despertar del coma y un amigo, un fisio amigo mío que trataba a mi mujer por aquel entonces me dijo, esto que me has contado me recuerda a una peli que vi hace tiempo, o sea, que imagínate, yo no tenía ni idea de lo que era una ECM, quién era Rimo Moody, que ahora le he conocido, no, vamos, no sabía realmente en ese momento nada de este tema. Total que se fueron, me dejaron allí meditando, no sé qué tiempo pasaría, porque sí había veces que había luz, otras veces de noche, pasaba el tiempo, ¿vale? Pero volvían al tiempo, podían ser horas, y me alimentaban, me traían una especie de cuenco con un líquido transparente y era una especie de sopa. Y yo la tomaba y cada vez que le daba un sorbo era como que lo que yo necesitaba me saciaba. O sea, no era un sabor en concreto. A veces era más salado, más sabroso, más dulce. Y cada vez que lo absorbía me reconfortaba. Y yo decía, venga, pero vámonos, contarme. Y decía, no, no, te tienes que reponer, que como este viaje es largo, entonces este viaje es duro. Tienes que tomar energía, tienes que reponerte. Y me dieron una especie de naranja. Digo especie porque no era una naranja ni era la sopa. Entonces me dieron una especie de naranja que dije, ¿y esto qué hay que hacer? Y me dijo, cómetelo como tú quieras. Entonces a veces me lo comía a bocados y otras veces lo pelaba, que recuerdo darle a mi abuela, darle las cáscaras y fue como que lo transformó. Se lo di y desapareció. No se lo hizo así como, pero Lo ni siquiera desintegró ella. se desintegró, exacto. Fue una sensación como de guardárselo en el bolsillo sin guardárselo, ¿no? Entonces, claro, yo ahora soy más consciente de todo esto. En aquel momento, o sea, esta información me ha costado trabajarla también, ¿eh? No, no os creéis que ahora ha sido así, pum. Entonces, bueno, me llevaban a pasear por allí. Cada vez me saludaba gente diferente, venía gente a saludarme, gente que yo no conocía. Otros me decían que eran familiares lejanos, pero vamos, realmente había gente que conocía y gente que no. La que siempre estaba conmigo era mi abuela. Mi abuela estaba continuamente. Yo iba preguntando, pues, por ejemplo, me entendí, me explicaron. Yo de pequeño tenía sueños recurrentes que para los psicólogos era como miedo a la muerte, miedo a perder a tu madre, porque era como que buscaba a mi madre y cuando llegaba donde me decían que estaba, me decían, no, no, es que está de misión.
o está trabajando, se ha ido a trabajar. Entonces, claro, ahora recuerdo esos edificios, esos lugares, y no eran miedos míos de pequeño, eran recuerdos de mi alma cuando vivía allí. Entonces, claro, muchas veces cuando somos pequeños tenemos sueños, recuerdos, que claro, a nivel psicológico puede ser eso, miedo a la muerte, miedo a la separación de tus padres, miedo a tal, y en el fondo son recuerdos álmicos de vidas pasadas o de nuestra propia vida en nuestro lugar de origen. Eso Ese es fue mi totalmente caso. cierto. O sea, yo recuerdo, bueno, y sobre todo porque me lo recuerdan mis padres. Yo era muy pequeñita, o sea, apenas tenía 2 añitos, lo justo para andar, y me llevaron pues la primera vez al cementerio al pueblo y yo no conocí a mi abuelo materno yo no lo conocí. Y mi madre siempre me cuenta cómo yo entré por el cementerio con 2 añitos y me fui hasta la lápida de mi abuelo, que no lo había conocido y que era muy pequeñita, y empecé a darle besitos. Mis padres se quedaron alucinados. Sí, porque es muy curioso, claro, la mente, cuando somos adultos racionales, pues la mente capa mucha información, ¿no? Porque si no, sería insostenible estar aquí muchas veces, nos volveríamos locos. Ujú. Entonces, a mí mucha gente me dice, lo llama don cuando tenemos esas percepciones, sentimos otras cosas. Yo digo que es una putada, no es tan don como piensa la gente. Porque no es, hay veces que no es nada agradable, incluso es muy peligroso. Estoy tratando en consulta a mucha gente con brotes psicóticos y con problemas Sí. serios por culpa de los dones y por culpa de la ayahuasca y bueno, todo este tema, ¿no? Cuidado también con la Sí, espiritualidad llevada al extremo. Yo, vamos, totalmente de acuerdo. En mi libro también hablo de eso, de que cuidado que no se nos vaya y cuidado lo que hacemos y con quién hacemos las cosas. es que, exacto, es muy importante quién dirige todo esto, Ujú. porque ayer mismamente me decía una persona, es que no sé cómo ver a Dios, y yo le dije, mírate al espejo, Eres es lo más capaz de fácil. verlo. Claro, exacto, es lo más fácil. Sé que queda como muy religioso y muy místico, pero es la realidad, ¿vale? Pues, bueno, pues yo estaba allí en aquel lugar, pregunté, muy importante esto, pregunté, ¿pero dónde estoy? ¿Esto qué es? Y me dijeron, hablaban entre ellos, había varios, ¿no? Y decían, bueno, esto es que en tu idioma donde vives se pronunciaría como Avalon, Avalon, y se quedó en Avalon. Esto es Avalon. Y dije, o sea, que yo soy de Avalon. Dije, Avalon en la Tierra tiene mucho significado, es un lugar muy poderoso de bueno, lo que es el rey Arturo, ¿no? Lo que es. Y me dijeron, lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Todo lo que hay abajo, y no es la Tierra el único mundo, hay muchos mundos, muchos planos. Lo que es, son como, esto es el negativo, el original, y aquellos son fotos. Entonces allí vamos a materializar, encarnar. Es como cuando haces una foto, antiguamente, vamos, y salía, ¿no? El papelito con la foto, entonces se encarnaba, ¿no? Se materializaba. Pues aquí venimos un poco a eso también, ¿no? A ver esas fotos y a vivir esos resultados. Pero me dijeron que estaba en Avalon, que yo era de allí, de esa ciudad energética, porque hay muchas ciudades energéticas y están comunicadas todas. Es como si tú vives en Barcelona y yo vivo en Madrid y bueno, pues cogemos un avión y pues allí no hace falta aviones, ¿no? Hay otras tecnologías, como bien has dicho, la telepatía o simplemente el transportarnos físicamente, pues somos energía y ni se crea ni se destruye, ¿no? Se Nos transforma. transformamos. Entonces, y luego cuando ves nuestro hogar, se ven como naves, Mm. ¿no? Se ven unas naves que van ellos dentro de esas naves, se mueven por la... Pues yo de pequeño tenía sueños de que venía una nave a buscarme y yo, claro, de pequeño pensaba que eran extraterrestres que nos invadían, que eran militares que venían a matarnos y yo tenía pesadillas hasta que aquí descubrí que no, que eran sueños de mi alma que recordaban esos momentos en los que estamos allí, en esos planos energéticos. Entonces, bueno, fue como que toda esa información que yo de pequeño me daba miedo y ni siquiera encontraba sentido y muchas veces la capaba, ¿no? La bloqueaba, Ujú. en un momento todo tuvo sentido. Todos mis problemas de pequeño, mis recuerdos, mis sensaciones negativas, las buenas, las no tan buenas. Entonces fue como a mis 42 años en ese momento entender toda mi Todo vida. encajó. Todo encajó, o muchas cosas por lo menos. Y claro, por un lado fue maravilloso y por otro fue muy duro, porque era como, pues esto de aquí vaya mierda, ¿no? Esto es como muy duro, es como muy...
Entonces, bueno, eso es un trabajo también interesante que luego he tenido que hacer para disfrutar aquí y estar bien y aprender, seguir aprendiendo. Pues fueron pasando los días así, contándome, yo preguntaba, ellos me respondían, sobre todo entendiendo cosas de mi encarnación, de mi vida, del mundo espiritual, que yo tengo que decir que estoy criado en una familia o en unas creencias religiosas católicas, no soy de ir a misa, la iglesia para mí es una empresa, no es lo que es la religión y la iglesia, o lo que es la verdad y la religión y la iglesia no tiene nada que ver. Para mí la mejor religión es ser la mejor versión de ti, sé feliz, no hagas daño a nadie Ser buena persona. exacto, ser la mejor versión de ti y lo que se suele decir, no quieras para los demás lo que no quieres para ti, ¿no? Entonces, respeto. Para mí el respeto, de hecho yo practico artes marciales, ¿vale? He hecho taekwondo, kickboxing, ahora llevo años con el karate. Para mí el respeto, que por eso hago artes marciales, porque me parece una manera de respeto y de aprendizaje y de trabajar el cuerpo físico, hay que cuidar el cuerpo físico y la mente. Entonces, creo que es muy importante ese trabajo desde el respeto y esa es la mejor religión que hay. Entonces, claro, pasaba el tiempo y me dijeron que tendría que tomar una decisión importante cuando pasaran esos 3 días. Y claro, pues aprendí mucho, me explicaron lo que era la vida allí, me resolvieron muchas dudas y me solucionaron otras que yo ni me había planteado en ese momento o que no recordaba, pero llegó el momento de tomar la decisión. Entonces, fue muy bonito también un momento que de aquella ciudad se abrieron las puertas. Yo nunca entré en la ciudad, ¿vale? Además lo he trabajado en terapia regresiva con el doctor Juan José López Martínez, que en su último libro, y me vas a matar pero no recuerdo el título, es algo del alma, pero es que soy un desastre, lo siento. Participo, vamos, colaboro con él, cuento mi experiencia y algo más que ha aportado de mi ser, ¿no? De mi experiencia después de la vuelta. Y bueno, en su último libro cuento yo la experiencia, como digo. Y bueno, pues de esa ciudad se abren las puertas y sale mi bisabuela. Y mi bisabuela fue una mujer que murió, si no recuerdo mal, con 96 o 98 años, muy mayor, muy gruesa, estaba en cama, no se podía mover y salió caminando tranquilamente por la ciudad. Y estaba diciendo que se me ha ido la olla, que toda esta información después y demás lo he trabajado en terapia regresiva con Juanjo, con el doctor Juan José López Martínez. Es lo que quería decir, ¿vale? Que se me había ido. Entonces, salió mi bisabuela, me dio un abrazo, me dijo, ay niño, qué ganas tenía de verte, llevo no dijo años, miento, dijo, llevo mucho tiempo esperando para verte y me he enterado que estás aquí y no podía dejarte marchar sin darte un abrazo y me dijo que creo que esto es muy importante. Gracias a estar a mi lado en la cama cuando me marché, cuando fallecí, gracias a estar tocándome y estar a mi lado, fue como la gasolina del cohete que impulsó mi venida aquí. Fue como el cohete que me trajo aquí. Entonces me dio a entender la importancia que es acompañar en el proceso en ese momento. Y me dijo, aunque no hubiera estado presente, el hecho de pensar en alguien cuando se marcha es un cohete para traernos donde tenemos que venir y no quedarnos en los bajos astrales. O sea, creo que es muy importante esto. Totalmente. Yo tengo que decir que mi bisabuela, estábamos mi papá y yo en ese momento en la habitación, yo la estaba tocando el pulso en el cuello y se apagó delante de mí. Hizo su último suspiro y se marchó. Y ella me hizo ver en ese momento que gracias a eso, pues llegó allí directamente, la recibieron su familia, sus guías y está allí esperándome. Entonces fue una sensación muy bonita. Entonces, bueno, se marchó andando como vino, me dio las gracias y mi abuela ya empezó con las prisas, ya empezó a meterme prisas y me dijo, bueno, tu cuerpo está en coma, está en el hospital. Solo una vez, tengo que decir, solo recuerdo una vez, en esa meditación en aquella roca, conecté, porque pregunté, oye, ¿qué está pasando allí? ¿No? Que es verdad, que yo vivo allí, que tengo un cuerpo. Es como he dejado mi coche en el taller y no sé nada de él, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces hubo, por décimas de segundo, puedo decir, o menos, sentí mi cuerpo, sentí a mi mujer al lado de mi cuerpo, sentí a mis padres. Fue un momento de 0, pero como si hubiera estado 1 hora mirándoles. O sea, es que es muy curioso, porque yo estoy sentado ahora mismo en una silla, pues fue como mirar aquí al suelo de mi habitación y verme, ver todo y sentir todo lo que sentían. En 0, entender todo lo que estaba pasando abajo. Es increíble.
cómo abriéndose, en estado expandido de conciencia, abriendo el corazón y sin meter mente, cómo puedes encontrar y sentir todas las respuestas del mundo. Aquí es imposible, también lo digo, ¿vale? Aquí es imposible. Pero fue esa sensación de mirar, sentirlo y decir todo está bien, me están esperando, ya está. Entonces, claro, sentí la pena, pero no se siente igual, no es esta pena de aquí, el dolor del duelo, de ya no le vuelvo a ver, y si sufrió cuando se marchó, no tiene nada que ver con eso, fue como todo está bien. Entonces, mi abuela me dijo, te llevas las respuestas que buscabas, que necesitabas, si hay alguna no te preocupes que también se te dará, si hay algo pendiente, dice, pero ahora tienes que tomar la decisión, ahora que has aprendido, ya sabes quién eres, de dónde eres, la importancia de lo que haces, eres sanador, ¿no? Tienes que sanar, no puedes dedicarte a otra cosa. Y me dijo, ahora la decisión que tienes que tomar es si te quieres quedar aquí o quieres volver. Y en principio mi respuesta fue, pues quiero volver por mi mujer, mis hijas, y dije, no es por eso. Porque ahora con la información que tengo, ahora es cuando puedo ser yo, ahora es cuando puedo ayudar de verdad. Entonces mi abuela me acuerdo que sonrió, se le iluminó la cara y dijo, como lo tienes muy claro, te permiten. Es como estaba esperando esa respuesta, ¿no? No me ha decepcionado mi nieto. Entonces, fue como, pues te permiten volver. Como lo tienes muy claro, vas a poder volver. Claro, no era tu hora, tú tenías mucho que aportar con toda esa información y que dar a la humanidad. Gracias a eso estoy hoy aquí contigo. Y con todas las Muchas personas que nos gracias. están siguiendo. Así que, pues teníamos que hacer esto. Lógicamente, teníamos que compartirlo. Hay Pues una también tengo pregunta, que... perdona, que preguntan Mm. cuando mire... Espera, que se me ha ido. A ver, una de... ¿Y qué has aprendido o recordado con la tero... Terapia tero... regresiva, eso, será. sí, eso. Bueno, con la terapia regresiva reviví toda la situación, saqué información desde salir a mi casa, a dónde aparqué el coche, cuando entramos en la escuela, o sea, sacamos información como muy tonta, pero que encajaban todas las cosas porque recuerdo o sea, contábamos que cuando entré a la escuela, la profesora de cachondeo, de bromas, decía, ustedes no, que bailan muy mal, váyanse de aquí. Nos echaba, nos encerró, nos sacó de la escuela y yo aporreaba la puerta, déjame entrar, que quiero aprender a bailar. Y tonterías así, pero que luego las profes nos dijeron, no, es que todo eso pasó de verdad. Es decir, que la terapia regresiva sacó información tan tonta como esa, pero que corrobora que es verdad, que yo no me lo inventaba, y luego sacó información de arriba, de cuando estaba en Avalon, con pequeñas cositas, ¿no? De lo que me dijo una persona, de quién era esta otra ser que me hablaba, o sea, fue como corroborar cositas, ¿no? Y pulir esa información. Pues, claro, yo decidí volver y mi abuela en ese momento me dijo, como lo tienes claro el motivo y te permiten volver, pero antes de volver, muy importante, te van a poner un marcapasos. Porque además, claro, yo ya tenía la fecha, aunque no lo sabía. Me dijo, tu cuerpo necesita lo que llevan tiempo queriendo ponerte un marcapasos para que el cuerpo responda. Y me dijeron, los cirujanos de la tierra, que son los reparadores, no sanadores ni curanderos, son los que reparan. Me dijeron, los sanadores, o sea, los reparadores, los cirujanos, te van a poner un marcapasos, pero para que se acople y no haya rechazo, no haya ningún problema, te tenemos que poner aquí otro. Y ahí es donde vi el primer ser de luz auténtico. Yo digo, un extraterrestre. Era como 2 metros o más de largo, todo luz, como una lámpara, los dedos muy largos. Y, claro, yo cuando le vi, lo primero que pensé es un extraterrestre, ¿no? Se puso delante de mí, todo el rato hablaba mentalmente conmigo. No, yo no le vi ni boca, solo mentalmente hablaba conmigo. Y puso una mano en su corazón y otra en la mía. Yo solo sentí calor, protección, estaba a gusto y me dijo que me había puesto un marcapasos energético, que era como un chakra, era otro chakra, pues los chakras son puntos energéticos del sistema, es el sistema nervioso. Y claro, ¿qué ocurre cuando un chakra o una glándula se están desconectadas? ¿No? Pues tenemos un problema. Es como que el cuerpo físico y el cuerpo energético tienen que conectar, los chakras y las glándulas tienen que estar conectadas. Cuando no ocurre eso, enfermamos, ¿no? Entonces, yo de hecho digo que es como el botón abrochado en la blusa. Cuando te desabrochas la blusa, pues
pues puedes coger una neumonía, ¿no? Entonces hay que abrochar el botón en el ojal adecuado. Pues esos son los chakras, los que acoplan el cuerpo físico y el energético. Eso me lo explicaron a mí allí, ¿vale? Y me pusieron un chakra para el corazón, para el marcapasos, para que no hubiera rechazo y todo funcionase. A día de hoy yo llevo ese DAI, un marcapasos, con desfibrilador, ¿vale? Que quiere decir que si tengo un problema, pues como cuando te ponen las palas, desfibrila para alimentar al corazón, que responda, pero practico artes marciales, hago vida normal, ¿sabes? O sea, no tengo ningún problema, todo lo contrario, ahora estoy mucho mejor que antes. Y bueno, pues le di las gracias, se marchó por donde vino, y luego mi abuela me dijo, claro, yo en ese momento pues igual estaba alucinando, no sabía todo esto que estaba ocurriendo, que realmente no sabía la magnitud de todo lo que me estaba ocurriendo, no tenía ni idea. Y mi abuela me dijo una última cosa antes de irnos, y apareció, había mucha gente por ahí, estábamos como fuera de la ciudad, en el parque, en un jardín, ¿no? Y empezó a venir más gente, y apareció otra persona, un ser, yo no voy a decir nombres, que cada uno piense lo que quiera, ¿vale? Esto es una de las informaciones que salió en la terapia regresiva, le puse nombre, porque ya hasta entonces no lo había nombrado nunca, pero llegó un hombre, yo veía que todos le veneraban, era como que le dejaban pasar, como si fuera famoso, digamos, ¿no? Y poder, yo le sentía con mucho poder. Y él no hablaba conmigo con la boca, hablaba mentalmente. Me dijo mi abuela, ¿sabes quién es? Y se rió, y yo dije, no. Se rió más todavía. Y dijo, bueno, no te preocupes, pregúntale lo que quieras porque él te puede responder lo que tú quieras. Entonces yo ahí mucha gente, me vais a perdonar, mucha gente me dice, pero cuéntamelo. Digo, es que no puedo ponerle palabras porque pregunté el origen del universo, cómo nacen las almas, cómo se crea la vida, cómo realmente el inicio y el origen de todo, y fue así, me lo mostró. Y es una información que tengo y no puedo expresar. Es que no puedo. ¿No? O sea, Ay, no te la puedo sabía yo poner... ahora mismo, te diría, el origen de las almas, los pactos, todo. ¿Sabes lo que pasa? Que la mente no puede encajar esa información. Yo lo tengo claro. De hecho, hay veces que estoy tranquilamente y digo, anda, ahora entiendo esto, porque hay cosas que todavía la información me sigue bajando. O sea, es como tener un pincho con información y lo vas descargando. De vez en cuando abres una carpeta. Pues hay mucha información que a día de hoy ni siquiera la puedo poner, todavía no la he colocado para que lo Mira, entendáis. mujer.matri sí que pregunta, y yo tengo esa misma curiosidad, dice, siempre dices que no encuentras palabras. Intenta, por favor, Andrés, explicar cómo se crean las almas, los pactos de almas. A mí eso también me interesa muchísimo. Vale, mira, a ver Como si puedo. puedas. Yo pregunté y además que me lo mostraron. Dije, ¿cómo nace un alma? Igual que nosotros tenemos relaciones con nuestra pareja o tenemos, bueno, hoy en día gracias a la ciencia se puede hacer de otras maneras, ¿no? Pero tú tienes relación con una pareja y te quedas embarazada y después de 9 meses más o menos, ¿no? Pues no, pues esto fue como dos almas que se sienten, se enamoran y se perciben como pareja sálmica y se permite que lo sean, porque se permite, y no es que sea el cura os dé la bendición, No. es el universo. Y eso se Es siente muy, muy fuerte. Vale, es algo que es un sentimiento que se percibe, se siente y se permite, y cuando esas almas deciden, digamos, procrear, cuando es una unión de amor verdadero, yo lo que me mostraron es como apareció una pareja álmica, y no estoy aquí da igual el sexo, no es cuestión de sexo, somos energía masculina y femenina, no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿vale? Recuerdo dos almas adultas que aparecieron con un alma bebé y me lo mostraron y me dijeron, nace del amor. Y al poco tiempo la soltaron a su lado y iban caminando con ella y ya era como un niño de 2 años, en 0, o sea, me mostraron en un momento así cómo nace el alma, cómo crea y cómo se crece, cómo crece. Y luego en poco tiempo encarna para el crecimiento álmico. Entonces nace del amor verdadero, nacemos de ahí, pero tienen que ser parejas álmicas. Entonces, bueno, es que no sé si me habéis entendido, si lo he podido explicar, pero yo, según lo estoy contando, lo estoy viendo y es una sensación que se percibe de una manera que no le puedo poner palabras, Por de verdad. ejemplo, esto para mí es una creencia porque no lo he vivido, pero tú a lo mejor lo has podido ver.
es una creencia de que, la mía personalmente, de que cuando morimos, el alma, no el cuerpo, la materia sí que se destruye, el alma no, es energía. Entonces, ese alma otra vez reencarna nuevamente en un nuevo cuerpo para seguir viviendo las experiencias de vida y hasta que no aprendamos las lecciones de vida viviremos una y otra vez cosas parecidas. ¿Eso nos puede decir algo de eso? La reencarnación, por supuesto que existe. Lo que pasa que, bueno, aquí hay muchas teorías, yo sé que hay gente que incluso les cuece cuando yo cuento ciertas cosas, porque yo eso no pensaba que era así. Bueno, yo te cuento mi verdad o lo que a mí me han mostrado, pero no digo que todo sea así, ¿vale? Pero yo he trabajado vidas pasadas, entonces he sido romano, he sido un indio chamán, he sido mujer, por supuesto. Entonces, claro, esto es una escuela y tú decides venir aquí a aprender. Yo digo que son como asignaturas pendientes. Si tienes que trabajar el duelo y no lo has trabajado en esta vida, quizás decidas, oye, pues en la próxima encarnación, siendo un perro, siendo un hombre, siendo una mujer, siendo un gato, da igual, un caballo, que eso es un tema interesante también, lo de los animales. Voy a decidir estar aquí para trabajar el duelo, la pérdida de si soy un perro, pues de mi amo o mi ama, o de mi pareja, o de si soy la pérdida de mis padres. Entonces decidimos venir aquí a trabajar son como asignaturas pendientes. Si tú te quieres doctorar, te tienes que licenciar. Para licenciarte tienes que pasar unas pruebas de aptitud para la universidad. Para eso tienes que tener aprobadas el instituto y el colegio. Pues esto es igual. Si queremos doctorarnos como almas, tenemos que tener aprobadas ciertas asignaturas y todas al final. Entonces, nos van mostrando nuestro camino dependiendo un poco de nuestras asignaturas pendientes. Y claro, también, esto es un tema delicado, pero incluso las personas más malas, violadores, asesinos, a veces sí es verdad que tienen que pasar por eso y deciden pasar por eso para poder aprobar asignaturas, y a veces incluso son sacrificios para aprobar esas asignaturas, porque todos venimos del mismo lugar, todos venimos de la luz. Otra cosa es que nos oscurezcamos, nos endurezcamos, nos volvamos malos, pero todos venimos del mismo lugar, todos venimos del mismo sitio. Entonces, incluso la persona que te puedas imaginar más horrible del mundo, hay que ver para qué se ha convertido en eso. Mentalmente, espiritualmente, decidido por ella misma, por esa persona, o impuesto también por las situaciones. Eso es un tema muy delicado, pero que sepáis que es exacto, son pactos álmicos, ¿no? Si yo he decidido y tú has decidido que hagamos una familia, que hagamos una vida en conjunto, pero yo te maltrato y te hago la vida imposible, cuando estemos en estado expandido de conciencia, tú dirás, oye, es verdad que habíamos decidido esto, te perdono, y yo diré, perdóname por haber sido tan malo, pero es que lo habíamos decidido, habíamos quedado en ello. Entonces sé que suena muy bonito, pero es que es así. Lo que ocurre que es verdad que hay sombras, que hay egregor, que hay almas que se endurecen, se vuelven oscuras y, pues bueno, están ahí, ¿no? Pero de eso hablamos ahora también, porque lo vamos a ver. Estaría horas y horas hablando contigo porque son temas que realmente que me apasionan y que también me ha tocado vivirlo de cerca. Yo siempre decía, con el miedo que a mí me daba Andrés hablar de la muerte, o sea, que era algo tabú, hablar de la muerte en general se me ponía un nudo en la garganta y de los espíritus, de las energías, llámalo como quieras, espíritus, energías externas, y la vida me lo ha confrontado de las maneras más duras. ¿No te gusta hablar de la muerte? O yo lo he pactado a lo mejor, ¿sabes? ¿No te gusta hablar de la muerte? Pues quien fuera amor de tu vida por 4 años, muere por suicidio. ¿Te crías en una familia religiosa muy creyente? Y yo fui profesora de religión. Pues pacte ser homosexual, ¿sabes? O sea, es como decir, en serio, yo he elegido a mi familia, yo he elegido trabajar en esto, yo he elegido... Pero es que yo no sería la persona que soy si no hubiese pasado todos esos avatares, esas situaciones. Claro, yo no sería quien soy si no me hubiese muerto, lógicamente. Es que al final pactamos muchas cosas. Bueno. El tema está en cuando estamos preparados para ello, aparece la información. Otra cosa es luego cómo resolvamos cómo coloquemos toda esa información. Y para eso están también las ayudas externas, ¿no? Nuestros terapeutas, amigos, familiares, etcétera. Pero vamos, está claro que al final yo creo que te estoy corroborando cosas que ya sabías. Preguntan por ahí si es obligatorio encarnar. Supongo que... ¿Sabes? Yo siempre digo que la mente es la que pregunta eso.
cuando tú estás en estado expandido de conciencia quieres encarnar, porque necesitas venir y vivir esta experiencia. Si no encarnas, si no vives esta experiencia, no vas a crecer, no vas a doctorarte. Entonces, la persona que hace esa pregunta, que me lo hacen a diario, yo creo, preguntamos desde la mente, ¿vale? Porque claro, esto es muy denso, es duro, es una mierda, entonces preguntamos desde la mente. Entonces, claro, no es que sea obligatorio, es que tú vas a decidir encarnar, ya lo verás, pero lo vas a ver en el otro En lado. el otro plano. Pues, Mira, hay una psicóloga, Marta Salvat, que habla mucho de esto del espacio entre vidas, que se le llama, que es lo que tú denominas el espacio expandido de conciencia. Pues de hecho hay muchos psicólogos ya que están hablando sobre esto. claro, si es que lo que antes era brujería, hoy es ciencia, ¿no? A Miguel Servet siempre lo digo, le quemaron en la hoguera por decir que la sangre se movía por el cuerpo. ¿Quién hoy en día no sabe eso, no? Entonces, lo que antes era brujería hoy es ciencia, y esto con el tema espiritual y con el tema energético, al final va a llegar un momento que ojalá hasta lo estudiemos en la universidad y en los colegios, porque ya el que no quiera llegar a esta información es porque no quiere, porque está ahí. Entonces, bueno, pues al final, como digo, este ser me mostró todo lo que yo le preguntaba, simplemente telepática. Además, yo le hacía preguntas y yo ya, antes de terminar la pregunta, yo ya la tenía la respuesta. O sea, ni siquiera yo terminaba de formular la pregunta y ya tenía la respuesta. Y mi abuela me dijo, ¿no sabes qué? Le dije, no, le dijo, mírale a los ojos. Y lo primero que sentí fue miedo del poder que tenía. Un poder inimaginable. Y él me dijo, mira a través de mis ojos, miré a través de sus ojos y me mostró todo esto que estoy hablando, del universo, la creación, etcétera. Y fue como pum, así en 0, y mi abuela hablaba con él hablaba conmigo, hablábamos y ya le di las gracias. Y mi abuela le preguntó si me podía acompañar a mi cuerpo, si podía traerme de vuelta. Él dijo, hablando con mi abuela, yo le escuchaba, aunque no movía la boca, le escuchaba. Le dijo a mi abuela, yo no tengo autoridad, no tengo potestad para permitirte eso, pero voy a preguntar. Y mi abuela dijo, voy a preguntarlo. Dijo, no, quédate con tu nieto que voy yo. Se marchó andando y volvió al rato. Mi abuela estaba hablando conmigo mientras volvió y dijo, te autorizan, te permiten que le acompañes. O sea, fíjate que esta persona o este ser tenía poder y era muy especial, y aún así él fue a pedir consejo, a preguntar a alguien, porque claro, cada uno tiene su trabajo, allí también. Cada uno tiene su campo, ¿no? De acción, su rol, exacto. Entonces me despedí de él, me despedí de mi abuelo, por supuesto, de mi amigo Rafa, que me dio un mensaje para su familia también. Y bueno, pues empezó el camino de vuelta. Entonces mi abuela, una vez que me despedí allí de todos, me dijo, vamos a darnos prisa porque van a despertar tu cuerpo y tienes que estar allí. Ya que has decidido volver, si despiertan a tu cuerpo y no estás, tenemos un problema, porque es como dejarte el coche abierto. Si te dejas el coche abierto, te lo van a robar, y más con las llaves puestas. Entonces, empezó el camino de vuelta, y aquí empieza también un tema muy interesante, porque fue empezar a caminar y de pronto yo estaba en una especie de túnel, pero no el túnel como describen de luz y tal. No, era el túnel del metro. Yo estaba andando por las vías del metro sin vías, y a los lados había andenes, y esos andenes estaban llenos de personajes, de seres, de humanoides. Había extraterrestres. O sea, de todo tipo, de todo, y alguno incluso llevaba una especie de maleta, bolsas, y yo dije, ¿esto qué es? Y me dijo mi abuela, esto es una terminal. Están esperando para regresar o encarnar, para ir a sus mundos, porque ahí me explicó que hay muchos tipos de seres, de mundos, de planos, y yo estaba viendo, ¿habéis visto Men in Black? Esa escena de Men in Black en las que se ve una terminal donde está lleno de extraterrestres, pues algo así. Pero yo iba por el centro de las vías, aunque no había vías, caminando, era un camino, y a los lados veía eso. Eran como cristaleras gigantes, y a lo lejos se veía detrás de la cristalera el espacio, el universo. Y estaban mirando hacia, como esperando el tren, esperando los aviones, era muy curioso. Y me dijo mi abuela, hay alguien que te quiere ver, tiene que ser muy rápido, pero se lo permitimos. Y vino un ser enorme, rojo, de piel roja, con tatuajes, toda la cara tatuada, iba todo tatuado, yo le veía tatuajes por aquí, pero iba vestido totalmente de negro, una gabardina larga, era como un demonio gigante,
pero guapo, o sea, como el típico hombre guapo, ¿no? Y me dio un beso en la boca que dije, ¿este quién es mi novio? Y se echaron a reír. Y dice, tú no te acuerdas de mí porque no estás aquí realmente, está una parte de ti. Pero cuando estés 100%, recordaremos nuestras encarnaciones, que hemos vivido muchas aventuras juntos. Era como mi amigo del alma, ¿no? Yo le sentí así, me dio un abrazo, me dio otro beso y le dio las gracias a mi abuela y se marchó. Entonces, claro, yo ahí me quedé porque era pues un ser totalmente diferente a lo que tenemos acostumbrados a ver, ¿no? A un ser humano, ¿no? Era un demonio, pero guapo y bueno, digamos. Y al momento mi abuela me dijo, muy rápido, tiene que ser muy rápido, que tenemos que llegar al cuerpo. Pero hay alguien que te quiere dar las gracias. Y apareció el típico extraterrestre bajito, con los ojos grandes, negros, o sea, el típico gris, bajito, que me dio la mano, era como la mano de un niño muy blandita, y no, me dio las gracias porque a su hijo, a su familia, a su mujer, yo como sanador les había sanado, les había ayudado en otro plano, en otro lugar. No me expliques cuándo ni cómo, porque yo no tengo ningún recuerdo de eso, pero me dijo que les había sanado, les había ayudado y gracias a mí, pues como sanador estaban bien todos. Y me dio las gracias y se marchó. Además, siempre lo digo, era como si yo fuera muy famoso y él fuera un fan. O sea, era como, me hacía reverencias, muy respetuoso. Y le dio las gracias a mi abuela y se marchó. Y ya mi abuela me metió prisa, me dijo, venga, que te van a despertar. Y según pasamos el túnel, que atravesamos el final de ese túnel, ¿no? De las vías, aparecí en el techo del hospital. Y ahí yo ya estaba en el techo del hospital flotando con mi abuela y mi cuerpo intubado en la cama. Y empezaron a desentubar, empezaron a sacarme todo lo que estaba en coma 3 días, me tenían en frío, no sabía si había daño neurológico, aunque algunos graciosos me dicen que sí que me ha quedado algo. Pero, Bueno, los pero bueno, escépticos. bueno, el tema está en que, claro, yo decía, ¿y qué tengo que hacer? Y mi abuela me dijo, pues lo único que tienes que hacer es acercarte a tu cuerpo y ocuparle. Y dije, pero es que no estoy seguro. Yo hasta el último momento no supe si quedarme o volver. Y le dije a mi abuela, pero voy a estar en una silla de ruedas, voy a tener alguna secuela. Y me dijo, yo no te puedo decir eso. No lo sé. Pero si te han permitido volver para sanar, para hacer lo que haces, es porque lo vas a hacer aunque sea en una silla de ruedas. O aunque te quedes, me dijo, aunque te quedes en estado vegetativo, podrás hacer lo que has venido a hacer. Y me dijo, y se lo volví a preguntar, pero voy a estar en silla de ruedas, voy a tener algún problema. Y me dijo, no te lo puedo contestar, pues no lo sé. Y me dijo, lo que sé es que tienes que entrar, que te están despertando y no estás. Y dije, ¿pero qué pasa? Y me dijo, mira tu cuerpo. Entonces yo miré mi cuerpo, me dijo, expande la mirada. Había un aro de luz, el cuerpo luminal, que me explicó que era la energía del sol, pero no de este sol, del original, que era la energía de la luz del sol, que es el alimento de nuestra aura, la protección de nuestros sistemas energéticos. Y me dijo, mira, expande la mirada, mira alrededor. Y ahí es donde vi los dementores, los egregos, las sombras. O sea, un montón de sombras intentando ocupar mi cuerpo. Es como cuando dejas el coche abierto y te lo intentan robar. Entonces, ahí me explicó mi abuela la esquizofrenia, el trastorno bipolar, bueno, pues muchas situaciones. Hay que tener en cuenta que hay personas que realmente tienen problemas neurológicos, psiquiátricos, etcétera. Pero cuando espiritualmente tienes todo esto alrededor, más. Y conocemos muchos casos de, es que oigo una voz que me dice que haga esto, oigo una voz que me obligó a tal, y es verdad. Lo he vivido de cerca, o sea que sé lo que es la energía positiva, la buena y la mala. Pues yo, claro, eso me ayudó a día de hoy, me ha ayudado en mi consulta a ayudar a personas que aunque tengan cualquier trastorno de personalidad o tengan esquizofrenia o tengan cualquier problema psiquiátrico, desde el trabajo energético, en compañía, por supuesto, en colaboración con psiquiatras y psicólogos, se les puede ayudar porque podemos limpiar muchas más cositas, no solo el tema físico, ¿no? O el tema mental. Entonces, claro, eso me mostró un trabajo, un campo muy importante para ayudar a las personas que lo necesitan tanto a nivel físico como espiritual, como energético, o como emocional, como mental. Entonces, claro, hay muchas personas que tienen problemas físicos reales, problemas mentales reales, y otros son problemas más energéticos, invasiones, posesiones. Eso es tan real como que estamos hablando ahora mismo, ¿sabes? Pero bueno, van de la mano, muchas veces van de la mano. Una persona con esquizofrenia va a tener más probabilidad de ser invadido
de ser poseído que una persona que no la tenga. Eso es por el nivel de vibración, ¿no? Cuanto Exacto. más bajo vibramos es lo que atraemos. Atraemos en base a cómo vibramos. Personas, circunstancias, seres. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú vas por la calle con un bolso y vas así tapándolo y mirando para todos los lados, estás atrayendo a la gente. Van a decir, esta lleva algo importante, se lo voy a quitar. Si vas con 1.000.000 de euros, pero vas como si no llevaras nada, pasas desapercibida. Y lo puedes dejar ahí encima, que a lo mejor ni te lo quitan. Pero si vas así, atraes esa negatividad, ¿no? Pues esto es un poco igual. Claro, las adicciones, el alcohol, las adicciones llevadas al extremo, yo me tomo mi vinito y me tomo mi cerveza y me encanta disfrutar de hacer el amor, o sea, todo en su sano juicio, en su medida justa es bueno. El sexo no es malo, el alcohol no es malo, en su sana, como todo, ¿no? En su justa medida. Otra cosa es que tengas un problema de adicciones, eso ya es otro tema, ¿vale? Pero claro, si tú no te cuidas, pues lógicamente te invaden. Hay que tener cuidado. Entonces, hay que tener salud mental, física y espiritual. Entonces, hasta el último momento, no sabía qué hacer, abracé a mi abuela y dije, vale, me quedo, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, acércate al corazón. Entonces, me acerqué al corazón y fue como que el pecho se abrió, pum, y entré. Y ahí fue, mientras me estaba poniendo el traje, porque fue ponerme un traje, además yo digo un traje de neopreno, o sea, sentía como lo estiraba y me lo ponía y me dolía incluso, o sea, era pesado, enjaulado. Y veía a mi abuela cómo se iba en una especie de ventanita que se cerraba, llorando además, y de pronto ya me empezaron a mover, empecé a escuchar por mis orejas, por mis oídos, una enfermera súper agradable que me decía, tranquilo, todo está bien, me tranquilizaba. Noté un tirón de mi zona íntima, claro, estaba intubado y también estaba sondado. Y un médico preguntó, yo todo esto con los ojos cerrados, un médico preguntó, ¿está bien? ¿Ha sangrado? Sí, ha sangrado un poquito, pero yo se lo he limpiado. Claro, empezaron a desentubarme, yo intentaba hablar, me puse nervioso porque no sabía qué estaba pasando, me estaban manejando y no sabía qué estaba ocurriendo. Y lo único que recordaba era a mi abuela que se iba, era lo único que estaba viendo. Y ya cuando abrí los ojos, intenté hablar, me dieron agua, claro, tenía la garganta intubada, imagínate todo reseco, y mi mujer estaba ya a mi lado. La hicieron pasar cuando vieron que yo ya respondía, no me volvía a ir, pues claro, el miedo que tenían es que al despertarme me volviera a ir, porque no sabían si la lesión de corazón podría seguir persistiendo, ¿no? en pararse. Entonces, al quitarme el frío, al ver que podía comunicarme, estar bien, ya entró mi mujer, y claro, dije, ¿qué está pasando? Me han puesto el marcapasos. Y me dijo, no, te lo van a poner. Dice, nos iban a llamar, pero todavía no nos habían llamado. Digo, no, que me lo han puesto. Si he estado con mis abuelos y con Rafa, y me han puesto un marcapasos energético. Y claro, ya mi mujer dijo, cállate que están los médicos aquí. Y claro, ya se te está yendo, Andrés, por favor. Claro. Entonces yo, en ese momento era como, ¿cómo que me calle? ¿Qué coño está pasando? O sea, que he estado con mi abuela, si es que se acaba de ir, ha estado aquí conmigo. Y ella me dijo, luego me lo cuentas, que quieren tus padres entrar a verte, que hay mucha gente esperando. Total, que fue un desfile de gente que me pasó a ver, que yo lo agradezco enormemente, pero yo en ese momento estaba enfadado, frustrado, estaba diciendo, ¿qué coño me estáis contando? Si he estado con mis abuelos, con mis amigos, pero si es que esto es mentira. Yo decía, ¿pero hoy qué día es? Y me dicen, es martes. Digo, hoy tenía que estar trabajando con las logopedas, colaboraba con unas logopedas de un hospi también, y me dijeron, no, tú tranquilo, que está todo solucionado. Dice, mira, hoy es martes, el sábado estábamos bailando y tuviste una parada cardíaca. Y yo, ¿qué me estáis contando? O sea, era como que me estaban tomando el pelo. Yo digo, sí, he estado con mis abuelos, he estado con los yayos, he estado, digo, y me dijeron, bueno, ya nos lo contarás. Entonces fue como, ¿me están tomando el pelo? ¿O esto es una cámara oculta? ¿Qué está pasando? Total, que cuando ya todo, empecé a colocar la información de, sí, he tenido una parada cardíaca un sábado, hoy es martes, estoy en el hospital, me han robado 3 días de mi vida, me dicen que me tienen que poner marcapasos y a mí ya me la han puesto. O sea, era como, tenía que colocar la información y no sabía qué estaba pasando. Entonces, bueno, mi despertar fue un poquito así, un poco traumático, pero luego esto fue... El 13 tuve la parada, el 16 desperté del coma, el 19 me implantaron el DAI, el desfibrilador, que lo llevo, por supuesto. Y claro, en todos estos días yo lo que estaba era como enfadado,
también no terminaba de creerme qué estaba ocurriendo o qué había ocurrido. No sabía si lo que me había ocurrido me lo había inventado, me lo había imaginado, pero era tan más real que lo que estaba viviendo allí. O sea, para mí era mucho más real lo que había vivido en esa experiencia con mis abuelos que lo de que estoy en el hospital y me tienen que poner un marcapasos o me han puesto... Eso era como más difuminado. O sea, lo otro era más real. Pero claro, estaba allí, estaba muy dolorido porque me habían hecho la RCP, me habían quemado con las palas. Yo dije que la chiquita aquella que me había hecho el boca a boca, y me decía, no, el boca a boca te lo dijo un señor de la escuela, tal. Y dije, no, había una chica vestida así, que de esta manera, que me hizo el boca a boca, y ella lo dijo que sí, que es verdad. Entonces yo eso lo vi desde el techo, no lo vi desde mi cuerpo, ¿no? Desde con mis ojos. Entonces ya fui encajando información. Total, que me pusieron el marcapasos y me tenían que dar el alta para mandarme a casa. Que yo alucinaba con toda esta historia que había ocurrido. No sabía lo que era una ECM, no sabía si lo que me había pasado era verdad. Y aquí ocurre una cosa que creo que también te va a gustar mucho. Os va a gustar mucho. Estaba en la UCI porque, claro, y allí no hay una ventana, es todo paredes, es una zona de mucha carga energética, emocional. Y yo estaba de los nervios, quería que me mandase una habitación para mandarme a mi casa y no había manera de que me dieran una cama. Y estaba de los nervios y le digo a las enfermeras, darme un Lesatin, darme algo que me duele hasta el cuerpo de la tensión. Y me dijeron, no podemos, la medicación es la que es. Total, que me dijeron, duérmete, relájate. Y cuando me estaba intentando quedar dormido, porque no estaba dormido, entraron dos enfermeras con una tercera enfermera que llevaba una bata blanca, morena con ojos claritos, me acuerdo, y dijo, bueno, ¿y a este chico qué le pasa? ¿No? Que le han puesto un marcapasos, y ya se dirigió a mí directamente y dice, no, ¿qué te pasa a ti? Entonces ahí conectó conmigo y dije, pues mira, me pasa que no me dan nada para dormir, estoy de los nervios y me duele el cuerpo, y me dijo, túmbate que te voy a dar un masaje, date la vuelta. Y las otras hablaban de, ¿cómo le vas a dar un masaje? Es que le han puesto un marcapasos. Y dije, pues me tumbo del lado derecho. Me tumbé del lado derecho y dice, con este bote de Nivea, el típico bote de Nivea azul. ¿Y qué hace ahí un bote de Nivea? Total, que la chica, me empezó a dar un masaje en los pies, en las piernas, en la espalda, en los brazos. Me dio un masaje que las otras estaban como echándola a la bronca, ¿no? Como diciendo... Y digo, joder, me estás dando la vida, me estás sentando, dice, tú duérmete y relájate. Digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Isabel. Digo, pues Isabel, gracias porque me has dado la vida. Y total, me quedé dormido. Las vi como se iban, pero estaba ya adormilado, descansé como nunca. Y a la mañana siguiente te despiertan para el desayuno, cambio de guardia, etcétera. Y cuando estaba incorporándome a la cama, yo estaba todo dolorido de la RCP y demás. Y la medicación me la habían reducido, ya tenía cansancio, dolor de estar en el hospital, pero el masaje me había sentado a gloria bendita, o sea, fue maravilloso. Y digo, oye, por cierto, ¿está Isabel por ahí? Y me dicen, aquí no hay ninguna Isabel. Digo, ¿cómo que no? Digo, la que me dio el masaje. Y dice, sí, eso que seas tú, que te den un masaje una enfermera. Y de pronto una enfermera dice, uy, aquí hay un bote de Nivea azul, es tuyo. Digo, con ese bote de Nivea azul me dio el masaje Isabel. Dice que no hay ninguna Isabel. Dice, esto será de algún familiar que se lo ha dejado. Total, que nadie conoce a Isabel y el bote desapareció, se lo llevaron. Yo tengo claro que a mí una enfermera, Isabel, me dio un masaje. Y vamos, gracias a eso dormí esa noche. Wow. Eso es increíble. Yo sí que muy... te puedo creer porque también he tenido otras experiencias tras la partida de quien fue mi expareja. Y en base a eso quiero unir tu experiencia, esta que has contado de que tú sentiste cómo te daban el masaje. Yo también he sentido otras, como ese contacto, pero más a nivel energético, lo sentí yo. Yo quiero decirte, yo tuve como un desdoblamiento. No fue viaje, bueno, sí, no sé si se puede considerar viaje astral o no, pero yo sí que sentí totalmente como una energía estaba fuera de mí y se conectaba con otra energía. Me dijeron que era como un desdoblamiento. Y preguntaba, a colación de todo esto, una chica preguntaba, ¿existe el cordón, o te lo hicieron saber, el cordón de plata que une el alma y el cuerpo? Por los viajes astrales sabemos que el alma sale del cuerpo, pero cuando muchas veces sentimos ese como que repentinamente entra o que estás medio dormido y que parece que te caes de la cama, dicen, esto no lo sabemos, que es como que el alma que vuelve a entrar dentro. Entonces, ¿a ti eso te consta de que hay un hilo que une para que no perderse el alma, para que no puedan entrar otras energías? Me consta. Y de hecho, mucho ojito con los viajes astrales y sobre todo con los alucinógenos, ¿vale? Con tomar cosas. El otro día, mira, no sé cómo ni por qué,
como digo antes, como decía antes, la gente lo llama don, para mí es una putada. A mí no sé cómo ni por qué hago viajes astrales, me presento, sí, pero no cuando quiero, ¿eh? O sea, el otro día a mí me han llegado a despertar mis perros aullando, que tengo un schnauzer y en casa un schnauzer y un yorkie, son perros que no son, vamos, aullando como lobos para traerme de vuelta, pero aullando como lobos para despertarme, que mi mujer me dijo, ¿qué ha pasado? Que te he visto bajar las escaleras 2 veces. No, primero bajó mi cuerpo y luego bajé yo. Porque a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, los perros aullando, tuve que bajar las escaleras que están en la cocina y dije, ¿qué os pasa? Y de pronto noté, pum, ese acoplamiento y mi mujer me dijo, ¿se has bajado 2 veces? Te he visto 2 veces bajar. O sea, que imagínate hasta qué punto que mi mujer no ve, no entiende, no sabe estas cosas. Ella me vio bajar mi cuerpo y bajar a mí. Entonces, claro que hubo ese acoplamiento, pero es que el otro día estaba en otro plano, durmiendo, yo estaba en mi cama durmiendo, pero de pronto estaba en otro plano y estaba haciendo un trabajo energético, no me preguntes cómo ni por qué, pero ahora ya sí sé lo que era, pero no entraba en mi cuerpo, no me despertaba y yo estaba siendo consciente, sé que en psiquiatría lo llaman sueño, congelación del sueño, ¿cómo es? Parálisis del sueño. Ah, la Pero parálisis, es verdad. yo no tenía una parálisis del sueño. Yo estaba viendo mi cuerpo tumbado y me metía y no respondía a mi cuerpo y sentía a mi abuela cómo me cogía el pie y yo lo primero que hago es asustarme y dije, no me toquéis, no quiero que me toquéis porque me da miedo. Y ya se sentó en la cama y la sentí y dije, es mi abuela. Mi abuela siempre me toca el pie y se sienta en la cama, porque lo hacía cuando estaba aquí, en este plano. Y de pronto me empujaron del culo y me desperté y fue mi abuelo, porque le oí decirme una cosa que solo me lo decía él. Y mi mujer me dijo, ¿qué te pasa? Que estabas intentando como... te movías mucho, estabas como intentando hablar y no decías nada. Digo, porque no podía despertarme. Y mi mujer, vamos, me dijo, yo te veía que estabas como haciendo aspavientos y nervioso, pero no sabía qué te pasaba. Y ella no me tocó. Entonces, mis abuelos me trajeron de vuelta a mi cuerpo. Cuando se hacen viajes astrales, conscientes o inconscientes, siempre hay que estar protegido por ese cuerpo luminal, para que no nos roben el cuerpo. Y tenemos que pedir ayuda a nuestros guías, mis abuelos son mis guías, entre ellos hay más, que nos ayuden a ir y venir y nos traigan de vuelta, porque nos podemos perder. Las personas que están en coma, precisamente es por eso, porque no quieren o no han podido regresar. Y luego están las interferencias, los que intentan apoderarse de un cuerpo físico, es como robar un vehículo, y no permiten a través de ese cordón que vuelva el alma al cuerpo físico. Por eso la gente que está en coma tenemos que recuperar esa conexión a través del cordón para que entren en su cuerpo y vivan aquí en este plano. Entonces, es una de las cosas que aprendí también. Las personas que están en coma o que, por ejemplo, yo trato personas con autismo. El autismo es porque una parte de nuestro alma está en otro plano y no quiere estar aquí. Entonces hay que reconectarles aquí en el presente. Y esto no quiere decir que el autismo lo cure, ¿eh? Ni yo no curo a nadie, pero sí quiere decir que cuando estamos más presentes, más conectados aquí, está todo mejor, ¿no? Y llámalo depresión, llámalo estrés, llámalo autismo, llámalo esquizofrenia. Cuando no estamos completos, unificados en un único ser, mente, cuerpo, espíritu, puede ocurrir todo eso y más. Desde un cáncer, desde una esquizofrenia, desde una depresión. Si mente, cuerpo y espíritu no son uno... A mí cuando la gente me dice, es que mi mente no me deja, es que mi cuerpo va por libre. No. Tu cuerpo, tu mente, tu alma eres tú. No puedes disgregarte, no puedes romperte. Si tú hablas de tu mente como algo que es fuera de ti, que no forma parte de ti o de tu cuerpo, ya estás enfermando. La pierna mala, no, la pierna que te duele, pero no es mala la pierna. Claro. Entonces, es muy importante La cómo frase verbalizamos. de que un reino dividido cae, que además también es una frase bíblica. O sea, si nuestro reino, en este caso, vamos a hablar, nuestro templo es nuestro cuerpo, si está dividido, nuestro cuerpo, alma, todo mente, cae. Pues enfermamos. Claro, tú para que el vehículo funcione, las ruedas tienen que tener la presión adecuada, el aceite, la gasolina, el combustible, o sea, todo tiene que estar bien. Entonces, si no funciona todo bien, el vehículo al final se estropea. Pero claro, si el vehículo está bien, pero el conductor está borracho, no puede conducir correctamente, es un problema. Entonces, todo tiene que estar bien, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, en esa unidad encontramos la sanación. Por eso hay que trabajar con psiquiatras, con médicos, con terapeutas energéticos, con terapeutas físicos, el masaje, el reiki, me da igual.
que cada uno busque Cada donde uno quiera sus buscar, pero herramientas, es así. hay que utilizar las herramientas adecuadas para cada persona y cada momento. Pues, lógicamente, creo que es interesante esto que voy a contar también, porque sí, me pusieron el marcapasos, pasó todo lo de la enfermera Isabel y me mandaron a una habitación, y cuando estaba en esa habitación, yo me asomaba, me miraba por la ventana y veía fogonazos de luz, hasta el punto que dije, me pasa algo en la vista, o el marcapasos falla y algo me está pasando. Y estuve por llamar a una enfermera y decirle a un oftalmólogo que venga a verme la vista, porque yo veía fogonazos de luz todo el rato, me asomaba por la ventana y digo, ¿serán fuegos artificiales? ¿Serán fiestas del barrio? Nada. Pues cuando vi la película Nuestro Hogar, que la vi después, cuando salí del hospital y demás, hay un momento en la película que muere mucha gente y se ven almas que caen, que descienden, que llegan allí a nuestro hogar. Y yo veía eso en el hospital, veía fogonazos de luz, eran almas que se iban y venían continuamente. Entonces, después de esta experiencia, es verdad como que se me ha abierto. Yo siempre he tenido percepciones, sensaciones, pero el miedo, la mente, me bloqueaba y no quería. Pero después de esto ha sido como una de dos. O lo bloqueo del todo y no quiero saber nada, o aprendo a trabajar con esta información y ayudo a la gente y me ayudo a mí mismo. Y es un poco lo que he aprendido, a trabajar con esta información. Y no es nada no es nada gracioso y no es un don, como la gente lo llama. Para mí, como digo, es una posibilidad, una percepción, hay que aprender a trabajar con ella y ayudar a la gente con esa posibilidad. Para mí Pero está bien de lo que haces, porque ya te digo que yo también, después de mis experiencias, fue como, uy, 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 sí, uy. Yo esto lo bloqueo y sé que podría llegar a mucho más, siempre me lo han dicho. claro. No es la primera vez que me ocurren cosas, pero es como, uy, 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 déjalo. Mejor estar estable en todos los aspectos. Y Claro, quizás no meterle el miedo. Yo digo, a mí que me lo digan de otra manera, que me manden las señales de otra manera que no me asuste. Eso Y me digo dicen, yo tranquilo, siempre. si tú les tienes miedo, ellos se comunican como pueden, como saben. Eres tú la que tienes que trabajar tus miedos. Sí, además esto es muy curioso porque mucha gente me dice, pues que te digan el número de la primitiva de la lotería. Digo, sí, si funcionas así sería maravilloso, pero no funciona así. Muchas veces a través de sensaciones, de escuchar, de ver. Es verdad que hay veces que se ven físicas las cosas y hay veces que simplemente las sientes. Pero te llega la información y luego hay que encajarla. Yo por lo menos personalmente... cuando recibo información, cuando canalizas información, pues realmente somos canales, pues te llega la información como pum, 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 y luego tú la tienes que colocar y la persona para quien es esa información es la que te confirma que eso es real, ¿no? Entonces, yo muchas veces a día de hoy digo, vale, no me he vuelto loco, esta persona me confirma que lo que le ha dicho es verdad. Entonces mi mente me sigue jugando que hay que tener los pies en la tierra, pues si no te vuelves loco. Entonces, a mí me gusta cuando alguien me dice, sea un cliente, un paciente o una persona que le he dado una información, cuando me dice, oye, pues eso es verdad porque mi abuela, mi abuelo o mi hermano hacía esto, decía esto, digo, vale, pues entonces es verdad, no me lo he inventado. Porque yo sigo con esa frase de, vale, no me lo he inventado, no es mi imaginación. Entonces, a día de hoy tengo la certeza, clarísimo, que no es mentira, que todo esto es verdad, que es una realidad, pero mi mente sigue diciendo, o sigo diciendo eso, ¿no? En mi mente sigue esa posibilidad, que lógicamente soy yo, como decía antes, no hay que separar la mente de nosotros. Sigo diciendo eso de, vale, no me lo he inventado, ¿no? No en mi mente me está jugando una mala pasada, no, yo sé que eso es verdad. Entonces, bueno, es muy curioso. Entonces, bueno, pues yo creo que poco más puedo añadir después de... Recomiendo aparte de Nuestro Hogar, la 1 y la 2, porque la 2 vais a ver imágenes de lo que yo he descrito y he visto. Todavía no la he visto. Pues te la recomiendo, ¿vale? Te la recomiendo, vamos. Me gustó casi más que la primera. Pero La Cabaña. A mí la película La Cabaña me parece una manera de expresar o poder decir lo que es Dios o el concepto de Dios, que me parece tan maravilloso que, bueno, luego como todo estarán los escépticos y los negacionistas, pero ahí está, ¿no? Yo, esa película digo es así. O sea, Mira, es yo tal lo cual. intento explicar a la gente a través de esta película cuando te dicen ¿y por qué Dios, si Dios existe, si Dios es bueno, permite que un hijo muera? Permite que esto, permite que... Que no Nadie es estamos Dios. exentos de nada, pero es que no es Dios. Exacto, eso es lo que digo yo, que Dios no permite nada. Ahí está el libre albedrío y no depende de Dios. Mi papá era de los que decía, si Dios existiera no habría hambre en el mundo. Digo, el hambre en el mundo existe por el ser humano, no por Dios. Y la violencia existe por el ser humano, no por... Pero bueno, la naturaleza es cruel, un león se come una cebra para alimentarse.
pero nosotros somos Incluso a sus crueles. propios cachorros, a sus propias crías que son Exacto, pues, para, abundantes. Sí. para que no sean mañana sus rivales, ¿no? Mata a sus propios cachorros. Pero en la naturaleza está también esa crueldad, pero luego la conexión y la belleza y el respeto de la naturaleza, luego ves como hay ciertos animales salvajes que entre ellos se ayudan, que dices, no puede ser. Y es así, y nosotros somos los más crueles que hay. Pero, por otro lado, yo siempre lo digo, el daño, el dolor, la maldad hace mucho ruido, pero hay mucho más gente buena que gente mala. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y los pequeños gestos de bondad, de amabilidad, de amor, realmente, son los que sostienen todo esto. El otro día comentaba, no sé tú qué opinarás, y es un tema muy delicado también, el tema de la energía mal llamada, todo este movimiento de energía feminista a favor de, que una cosa es a favor de, otra cosa es en contra de, ahora es como que todo lo masculino es malo. Hay una rivalidad en todo este tema del machismo, el feminismo y tal, porque la energía todos somos energía y Todos somos tenemos, y energía. yo tengo energía masculina y femenina, tú tienes, todos tenemos Hombre, masculina y femenina. otra cosa es la sexualidad, eso no tiene nada que Eso ver. es otra cosa. Pero incluso en el yin y el yang, que está representado la energía masculina y femenina, dentro de la femenina está la masculina y dentro de la masculina está la femenina. Si no hay luz, no hay oscuridad, y si no hay oscuridad, no hay luz. Entonces, tenemos que retroalimentarnos. Entonces, al final todo se basa en eso, en equilibrio, en coherencia. Entonces, si trabajamos y vivimos desde ahí, todo funciona mejor. Entonces, yo sé que hay mucha gente que todo esto que yo he contado, habrá personas que digan, bueno, vaya fumada, Y está vaya bien, imaginación, y está y me bien, parece muy bien, todo está pero bien. el día que lleguen allí y digan, oye, pues este no estaba tan loco, pues bueno, pues genial. Y si no, también, me parecerá Si genial que algo he no. aprendido de practicar, de hacer el Zen Tantra, meditaciones, Kundalini, todo esto, es que todo está bien, Es, que todo está bien. Piensa lo que ya está. exacto, El alumno aparece cuando el maestro está preparado, así que cada uno, el que tenga oídos que oiga y que cada uno se quede con lo que le aporte. Y todo eso es. perfecto. Sí que antes de despedirme y agradecerte, sí que me gustaría, que creo que es importante el matiz de tener ojo, cuidado, que estamos hablando de la vida, de la muerte, del más allá, de que la muerte no es el final desde nuestras experiencias, pero esto también yo he hablado de que he vivido una experiencia de suicidio, soy superviviente de suicidio, pero que esto, quizás haya gente que no esté en su mejor momento de salud mental, que quizás no tenga ganas de vivir, que no se queden, que bueno, si vuelvo a vivir, cojo y hago cualquier locura, porque como la muerte no es el final, o sea, ¿qué dirías un poquito para que, ojo, que todos, que no hay que hacer lo que no tengamos que hacer? Exacto. Sí, porque muchas personas dicen, bueno, si es aquello es maravilloso, me voy de aquí. Yo, por ejemplo, a Claro. mi papá, que se ha marchado estas Navidades, antes de Navidad justo decidió marcharse, por fin descansa él y descansamos todos porque fue un proceso difícil, pero yo no siento tristeza ni pena porque él se marchó. Yo siento pena, ya no le puedo abrazar, pero sí sé que está bien, ¿no? Lo que quiero decir, yo a mi padre nunca le conté precisamente lo que me había ocurrido. Lo primero, él era agnóstico, puedo decir, o sea, y él estaba enfadado con Dios porque decía que se había ido mi madre antes que él, cuando él tenía todo colocado en su cabeza, ¿no? Que él se moría antes y no. Entonces, yo a mi padre nunca le conté nada de esto porque si se lo hubiera contado se podía haber suicidado. Por decir, bueno, pues si esto es Por mara. eso. Entonces yo nunca se lo conté. ¿Sabes cuándo se lo conté? En su lecho de muerte. Cuando ya no, solo estábamos esperando a que se fuera. Y él Qué estaba bonito. ya. Entonces, casualidades de la vida, estábamos en el hospital lleno de gente, se fueron todos y me quedé yo solo con él. Y le dije, papá, márchate ya, vete tranquilo, porque mira, yo he estado aquí, mamá te está esperando y lo sabes porque llevas días diciéndome que la ves. Entonces, suelta, márchate, confía, relájate, porque vas a estar con tu mujer, con tus padres, con tu familia, con quien tienes que estar ya, porque aquí ya no puedes estar. Entonces, cuando llega ese momento, es perfecto recibir esa información. Y yo sé que él se marchó a las pocas horas de yo contarle mi experiencia, se la conté resumida, pero se la conté, ¿no? Y le conté lo más importante, que iba a estar con quien tenía que estar y bien, que soltara el cuerpo. Entonces, si yo ahora estoy fatal, estoy depresivo y me quiero ir de aquí y me suicido, quizás cuando llegue al otro lado me digan, te has equivocado, no has cumplido, no has hecho todo lo... Y yo mismo diga, ahí va la que he liado, que no me acordaba de esto, he roto mi contrato y tengo que volver. Pues bueno,
vamos a empezar otra vez y yo mismo voy a decidir volver. Porque estamos hablando de la mente. Si la mente dice esto es una mierda, me quiero suicidar, cuando estás en estado expandido de conciencia, cuando eres tú completo, es cuando dices, la que he liado, ahora tengo que volver. Pues venga, pues no me queda otra. Y tú mismo lo decides. Lo que pasa es que la mente no nos deja creer eso. Entonces, no os penséis que por suicidaros se acabó y allí vivo feliz y venga, sí, sí. Y de hecho, hay cosas que hacer allí también, ¿eh? Os lo he contado, que cada uno tiene su... O sea, para que el universo funcione, para que el mundo funcione, para que todo tenga un equilibrio, todos nuestros guías, todos los seres de luz, todos los que están en otros planos, también están haciendo su trabajo y su proceso, igual que nosotros aquí. Entonces, si yo necesito a mis guías para que me acompañen en mis sanaciones o en mis ayudas, en mis planos, y ellos están trabajando. O sea, que no penséis que allí es me tumba la Bartola y no hago nada, no, no. Todo tiene un esfuerzo, un sacrificio. Lo que pasa es que se vive diferente desde aquí que desde aquí. Aquí necesitamos esto para estar. Esa es la única. La mente forma parte de este equipaje para poder estar aquí con los pies en la tierra. Porque si no, si nos volvemos locos, entonces los japoneses hacían el harakiri, se destripaban, no se cortaban las venas ni se cortaban el cuello, no, no, se destripaban porque era, he defraudado a mi maestro, a mi padre, a mi mujer, me quito la vida. Era como, para ellos era un suicidio que no era pecado, pero no todos los suicidios son pecados. Quitar una vida siempre es un pecado y más la tuya. Pero ¿cuánta gente conoces? Porque el hara está aquí, por eso se hacía el harakiri. ¿Cuánta gente con anorexia, bulimia, se envenenan con alcohol, se envenenan con comida, mal comiendo, no se cuidan su templo, como decías antes, se están haciendo el harakiri a diario? Entonces, en la película Nuestro Hogar lo cuentan. Es un suicidio inconsciente. Y él dice, yo no me he suicidado. Sí, ¿cómo que no? Te has maltratado continuamente, comiendo mal, bebiendo, fumando. O sea que cuidado con los suicidios inconscientes también. Pero vamos, si piensas que te quitas de en medio y vas a ser más feliz, cuando estés allí vas a decir, madre mía la que he liado, y ahora me toca repetir encima. O sea que... Y no es un castigo, ¿eh? No es un castigo de Dios, no tiene nada que ver con eso, de ahora tienes que encarnar y vas a pasar lo peor, para nada. Cumple aquí, y cumplir aquí para mí, yo ya estoy harto de oírlo de, es que he venido a hacer algo importante y estoy perdiendo el tiempo, es que no sé qué hacer con mi vida. Y digo, se te ha olvidado lo más importante, has venido a aprender y a disfrutar. Y no estás aprendiendo porque no estás disfrutando, estás sufriendo. Y eso está todo aquí. Entonces, en el momento que haya una coherencia cardíaca, en el momento que conectes cuerpo, mente y espíritu, empiezas a disfrutar de las pequeñas cosas y todo, subes tu vibración y todo empieza a funcionar desde otro lugar. Entonces, cuando vives desde ahí, pues lógicamente ya no te haces el harakiri, ya empiezas a ser feliz y se te quitan esas ideas que bueno, que no llevan a ningún lado, sinceramente. Pero bueno, es como Escuchándote todo. todo lo que dices, que es un deleite, es un placer, es maravilloso, podría estar horas y horas hablando contigo. Yo Me doy también. cuenta de que somos eternos alumnos de la vida, todo lo que nos queda, y podemos tener miles de experiencias, evidentemente aprender, crecer, y seguimos en un proceso, y seguimos, y puf, hay mucho que limpiar y que bueno, que trabajar, pero bueno, es la vida. Hay que disfrutar. Yo digo que más que Sí. trabajar, creo Bueno, que me refiero a era... trabajar de Sí, aprendizajes, de experiencias de vivir, de que eso es. esto es un camino. Pero si lo haces disfrutando es mucho más divertido. Eso es bien. Lo que pasa, lo que yo digo, que soy de carne y hueso y que si me pisas me duele, ¿eh? Que la gente no se crea que yo be happy, pero también sufro, me enfado, discuto con mi mujer, pues claro, soy de carne y hueso. Oye, Andrés, pues muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Es ahora el momento que tenemos aquí a Andrés San Pedro con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido todo, por tu tiempo, que no sé ni el tiempo que llevamos, pero a mí, No lo sé. como en el otro plano que preguntaban, pero Andrés, ¿el tiempo en el otro plano existe el tiempo? ¿No existe? A mí esto se me han pasado como 5 minutos. Pues igual, cuando estás disfrutando pasa eso, ¿verdad? Que no hay tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya también, con permiso, aprovecho para decir que yo soy una persona que no soy ni famosa ni tengo renombre y es totalmente voy sola en este camino. Con tu permiso, Andrés, que te comenté que yo tengo mi primer libro a través de mi experiencia de vida como superviviente de suicidio y que de lo más duro que me ha tocado vivir, que haya
nacido, este es mi bebé. Yo digo, este es como mi hijo, ¿no? Y que pueda estar dando luz, por eso es amanecer, ¿no? Por dar a luz en el duelo. Digo, pues bueno, a todas las personas que lo puedan necesitar, bueno, aquí estoy. Yo siempre digo, yo no voy a curar el duelo, yo simplemente es un acompañamiento en el proceso. Yo me tuve que buscar las herramientas a través de la espiritualidad, el crecimiento personal y la mentalidad. Tuve que trabajar mucho eso para salir de donde estaba, porque si no, no hubiese salido. Entonces, toda mi experiencia es una herramienta que queda a la disposición de quien lo pueda necesitar. ¿Y tú también tienes algún libro en el que has sido coautor o has aportado tu testimonio? Y para mi Sí, siguiente libro serás también, muchas recogeré tu gracias. testimonio. Pues te lo agradezco. Sí, hay dos libros, uno del doctor Juan José López Martínez y otro de Carolina, que no me acuerdo del apellido, soy un desastre, lo siento. Es una periodista que ha escrito también un libro en el que trata de las ECM. Luego lo podemos poner por Instagram, Y luego lo ponemos al viendo. Y también cuenta no solo la mía, sino la de varias personas que eso es otra de las cosas que a mí me sorprendió, que no soy el único que le ha ocurrido esto, ¿no? Que hay muchísima gente. Entonces, cuando contactó Juanjo conmigo, el doctor López Martínez, y me lo explicó y me pidió permiso para publicar en su siguiente libro mi historia, pues yo accedí, lógicamente, encantado, aporté mi granito de arena y con Carolina, con la periodista también. Entonces hay dos libros por ahí que tratan de las ECM, en las que pues cuento mi historia y lo que he podido aportar. Y bueno, que siga creciendo esto. Ahora este fin de semana me voy a Mazarrón, a Murcia, con la doctora Navarro, Claro. María José Navarro, geriatra del Colegio de Murcia, de médicos, y bueno, creo que se está trabajando, haciendo un esfuerzo y un trabajo maravilloso para el acompañamiento en el duelo y que esto no es magia ni brujería, que es ciencia, que somos lo que somos energía y tenemos que por fin reconocerlo, darnos cuenta de quién somos realmente. Entonces, yo aconsejo a todo el mundo que abra los ojos de verdad una vez. Pues Así que ahí vamos, nada. en ese camino de intentar abrir desde el corazón. Y yo siempre digo que, bueno, perdón, yo siempre digo, no, es que ya hago las frases célebres, las hago como mías. Y no es mía, es de Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta dijo, y la hago como mía, que en esta vida quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así que Bueno, pongamos nuestro granito de arena poco a poco. Muchas gracias, Andrés, y a todos los un que placer. habéis estado viéndolo en directo y los que veáis en diferidos. Muchísimas gracias a todos. Un Un placer. besito, un Muchas placer. gracias. Gracias, Andrés. Chao. Chao.